Para nosotros es una gran alegría teneros aquí. Hace muchísimo tiempo que no nos vemos. El último evento que hicimos fue en marzo del año pasado, antes del confinamiento, una etapa inmobiliaria. Desde entonces, todas las reuniones que hemos tenido han sido por streaming y la verdad es que me alegra mucho veros, aunque parece que estamos haciendo un examen de selectividad, pero la verdad es que es una alegría teneros aquí. Saludo también a todos aquellos que están en streaming, que desgraciadamente no han podido estar con nosotros y que, bueno, esperamos que pronto podamos vernos todos. La jornada de hoy se va a centrar en medidas para fomentar el acceso a la vivienda desde el punto de vista de la demanda, que son muy importantes. Quiero agradecer lo primero al consejero de Fomento, don José Ramón Díez de Revenga, y al director general de Vivienda, don José Francisco Lajara, primero por su implicación y por su trabajo a la hora de implementar estas medidas que entendemos son muy necesarias. También por haber venido aquí a contárnoslo. Voy a hablar un poquito de la situación en Murcia. Todos la conocemos, la hemos repetido muchísimas veces. Llevamos una década produciendo viviendas o trabajando en el sector inmobiliario por debajo de sus posibilidades y construyendo menos viviendas de las necesarias y de la demanda. La media, lo hemos repetido muchas veces, la media de visados ha estado en torno a los 1.300, 1.400 visados de media anuales en la última década, frente a 4.100 hogares creados todos los años y una demanda de extranjera que puede ser ilimitada. Tenemos un mercado ilimitado al que deberíamos poder acceder. Con lo cual, pues evidentemente tenemos una bolsa de demanda ahí que no ha podido acceder a la vivienda y estamos desde la Asociación de Promotores trabajando desde hace tiempo para identificar cuáles son todos estos factores que están incidiendo. No es el momento de hablar de planes generales, ni de tramitaciones, ni de evaluaciones ambientales. Todo esto tendrá su tratamiento en otros foros. Solamente decir, salió la noticia ayer en la prensa, que solamente el 7% del suelo previsto está ahora mismo en disposición de obtener licencia en la región de Murcia, y esto es un dato preocupante. Con respecto a la demanda, que en este momento entendemos que las medidas que ayuden a favorecer la demanda son fundamentales, porque son medidas que pueden tener un efecto muy importante a corto plazo. Entre ellas vamos a hablar del aval joven, del decreto de vivienda protegida y de las ayudas del plan de vivienda. Son tres medidas que se están poniendo actualmente en funcionamiento desde la Consejería. En el aval joven entendemos, y no nos equivocamos al decirlo, que es la medida más importante que se puede tomar en el ámbito de la vivienda actualmente en nuestro país y en nuestra región. Llevamos desde la Asociación de Promotores mucho tiempo demandándolo. Se está trabajando a nivel nacional. El Gobierno de la Nación no ha sido receptiva a esta medida porque están solamente queriendo impulsar medidas de alquiler y no medidas de compraventa. Se ha intentado en otras comunidades autónomas y he de decir, y cosa que agradezco mucho, que ha sido la Consejería de Fomento junto con la Consejería de Hacienda y el ICREF los primeros que han sido capaces de diseñar un modelo que permita la obtención que se pueda dar este aval a los jóvenes. ¿En qué consiste el aval? Pues es un aval que cubre el 20% que no pueden cubrir los bancos mediante la financiación, el 20% de entrada que los jóvenes no han podido ahorrar y por lo tanto no podían pagar a la hora de comprar una vivienda. Son jóvenes que tienen capacidad de pago de la hipoteca, son jóvenes que pueden comprar la vivienda, pero que por la situación de nuestro país, en la precariedad en el empleo y el que hemos ido concatenando una crisis con otra, no han sido capaces de tener ese dinero ahorrado para poder pagar la entrada. Entendemos, bueno, primero que esta medida ha sido pionera en España, que ha sido capaz la Consejería de habilitar el sistema, cosa que se está siguiendo ahora desde otras comunidades autónomas. Madrid y Andalucía están intentando también ponerla en marcha. Y bueno, la bondad de esta medida radica en que es un acuerdo en la que todos ganamos. Gana el sector, ganamos los promotores a la hora de hacer viviendas, los constructores, los técnicos, ganan los jóvenes sobre todo, que van a ser capaces de emanciparse, que van a ser capaces de acceder a su primera vivienda. He de decir, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que ahora mismo, y estamos hablando de datos de 2020, el 55% de los jóvenes entre 25 y 29 años están en casa con sus padres. Ese porcentaje ha empeorado en los últimos 7 años un 6,5%.
Y los jóvenes entre 30 y 34 años, el 25,6% están en casa con sus padres y el ratio ha empeorado en los últimos 7 años un 5,1%. Tenemos que ser capaces de invertir esta tendencia y de permitir que estos jóvenes puedan acceder a su vivienda, puedan formar su hogar. Esto tiene efectos sobre la natalidad y también tiene efectos sobre el mercado del alquiler, porque ahora mismo muchos de ellos están viendo el alquiler, intentando ahorrar para comprar una vivienda. No olvidemos que en este país somos un país de propietarios, el 77% de las viviendas están en propiedad. Y la gente quiere comprar, pero ahora mismo pues el que no puedan está causando también distorsiones en el mercado del alquiler. He de decir también que otra de las causas que hace que esta medida sea tan importante es su potencial. Tiene un enorme potencial. Según un estudio de la Asociación de Promotores Nacional que se hizo en 2019, en ese momento y hasta 34 años había, pues se establecía una compra de viviendas y se implementaba esta medida en España de unas entre 330 y 350.000 nuevas viviendas a nivel nacional. Eso sería, si solamente hacemos la distribución por criterio de población, que en Murcia estaríamos hablando de más de 11.000 nuevas viviendas que se podrían poner en el mercado a corto plazo, con el importante efecto que eso tendría sobre la actividad económica. Bueno, como hemos dicho, es un acuerdo que todo el mundo gana, ganan los jóvenes, sobre todo, gana el sector, gana la banca, gana la administración, porque le entran muchísimos impuestos a los presupuestos, tanto regionales como municipales, y por supuesto gana la sociedad por la creación de empleo que supone, por la generación de riqueza y por el bienestar. He de decir que esta medida está superada antes de empezarse. Es decir, hay mucha demanda, eso nos lo comentará ahora el consejero, pero la página se ha establecido desde la Consejería de Fomento, se ha abierto una página web en la que los jóvenes van apuntándose. En esa página se establece también un criterio de que los jóvenes puedan elegir la zona en la que quieren adquirir la vivienda. Todo esto nos puede servir a todo el sector para saber dónde está esa demanda y dónde tenemos que construir las viviendas. ¿Por qué tiene tanto potencial esta medida? Yo puedo poner el ejemplo de Inglaterra. En Inglaterra se abrió lo que es el sistema Help to Buy hace unos 7 años. Desde entonces llevan invertidos, tanto en préstamos como en avales, estamos hablando de 86.000 millones de libras, estamos 93.000, 95.000 millones de euros, con lo cual vemos que es una medida que tiene un potencial ilimitado, ¿no? En Eutalia también se acaba de poner en marcha, la anunció Draghi hace unas semanas. Y después vamos a hablar también del decreto de vivienda protegida. Tradicionalmente ha sido un vehículo muy utilizado en nuestro país, en nuestra región. Ahora está en desuso por la falta de ayudas directas. La falta de ayudas directas se va a mantener, puesto que la política de vivienda que se está estableciendo del Ministerio y la que va a venir a partir del año 2022 va a ser la misma, es decir, se va a fomentar el alquiler, no se va a fomentar la compraventa. Pero es un vehículo, o es muy necesario que este decreto de VPO, ¿por qué? Pues porque hay una serie de suelos, hay muchos suelos que ahora mismo están destinados a VPO y que tenemos que desarrollar, están urbanizados y no están cumpliendo su función, que es que sean edificados. Entonces tenemos que dar salida a esos suelos. Mediante el decreto de vivienda protegida podemos hacerlo. Se ha aumentado o incrementado el espectro de familias que tienen acceso a la misma. El IPREM está en 6,5. Se da cabida a familias numerosas, a otro tipo de familias, y entendemos que también se busca solucionar, puesto que la vivienda protegida supone una doble tramitación. Ya de por sí una sola tramitación es un tostón, dos ni os cuento. Entonces, esta doble tramitación se ha intentado suavizar y hacer más ágil. Os puedo comentar que en reuniones que hemos mantenido con la Asociación de Promotores Nacional, otras regiones se quejaban de lo limitado que tenían esta figura a familias, pues evidentemente un espectro mucho menor. Solamente podían acceder a esta figura en sus comunidades familias que no podían comprar vivienda. Con lo cual, pues agradecemos también esta iniciativa para poder poner en marcha estos suelos. Y por último, se va a hablar de todas las ayudas que hay actualmente a la vivienda, pero que son una realidad. Llevamos mucho tiempo hablando de Next Generation, de resiliencia. Son fondos que ahora mismo están volando, no sabemos, no se han concretado todavía. Hoy se va a hablar de aquellas medidas que ya son una realidad, que están en presupuesto y que se puede acceder desde los promotores, y los constructores van a poder utilizar desde ya. Bueno, sin más, ya doy paso a los verdaderos protagonistas de esta jornada, que son el consejero y el director general de vivienda. Muchas gracias.
pones? Vale. Sí. Perfecto. Se ve ahí bien. Perfecto. Oye, muchas gracias a BIN, a la Asociación de Promotores. La verdad es que el trabajo que hemos hecho siempre con vosotros ha sido estrecho, pero es que esta vez es que realmente nos hemos remangado, nos hemos puesto manos a la obra y yo creo que estamos consiguiendo lo que llevaba el sector pidiendo muchísimos años, y es que materialicemos de verdad medidas que sirvan pues, realmente para reactivar el sector y fundamentalmente para cumplir el compromiso social que tenemos, que no es ni más ni menos que conseguir que todos y cada una de las familias de la región de Murcia puedan acceder a un hogar. Una cosa tan simple y tan sencilla como esta es lo que marca nuestra acción. Entonces yo quiero daros 4 o 5 pinceladas de cuáles son nuestras políticas de hogar, fundamentalmente para que se entiendan desde dentro, porque realmente esto no es cosas o sea, no son un conjunto de medidas que de repente se nos ocurren y ya está. No, aquí hicimos una profunda reflexión cuando empezamos la legislatura, en conjunto con la Asociación de Promotores, a la que, como digo, agradezco mucho que nos dé la oportunidad de dirigirnos directamente a vosotros, porque hicimos una profunda reflexión de qué es lo que estaba pasando con el mercado de la vivienda en toda España y en la región de Murcia, que es donde nos compete. Y hicimos un profundo análisis y un diagnóstico, y a partir de ahí construimos el conjunto de soluciones que son las que estamos implementando ahora. Y no digo, y con bastantes dificultades, porque ya sabéis que todas las tramitaciones en la Administración, pues bueno, sencillas del todo no son. Pero bueno, lo tenemos claro. Y el primer elemento que detectamos fue que lo importante, o sea, cómo de importante es el hogar para las familias. Todos nosotros, cuando hablamos con colectivos sociales, fundamentalmente, nos dicen que para construir un proyecto de vida hacen falta 2 ingredientes fundamentales: la vivienda, el hogar, y el trabajo. Cuando fallan una de esas 2 pilares, las familias se desestructuran y las personas empiezan a tener problemas graves. Por tanto, para nosotros era una medida fundamental potenciar mucho las políticas en vivienda, porque tienen el marcadísimo carácter social y porque además interesan a todo el mundo, porque todo el mundo tiene su casa y quiere acceder a ella. Por tanto, dijimos, oye, esto tiene que ser uno de los elementos protagonistas de la consejería, y lo que tenemos que hacer es, pues eso, garantizar que todas las familias de la región puedan acceder a un hogar. Y a partir de ahí se abre un doble enfoque. Está el enfoque que está practicando el Gobierno nacional, que es el enfoque propio de ellos, que es el de decirnos a todos lo que tenemos que hacer. Lo hemos visto estos días, o lo estamos viendo estos días con el precio de la luz. Son incapaces de regular el precio de la luz en el libre mercado, son incapaces de mantenerlo contenido, y entonces se dedican a decirnos a todos los demás qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que poner la lavadora o cuándo tenemos que consumir. Eso a nosotros, al Gobierno de Fernando López Miras, no nos gusta. Nosotros somos defensores de la libertad, somos defensores de que la gente haga lo que realmente quiere, no lo que la Administración decide que tiene que hacer. En ese sentido dijimos, oye, entonces, ¿cómo podemos ayudar a que la gente, a que todas las familias puedan acceder a un hogar, o puedan tener su propio hogar? O sea, lo primero que tenemos que hacer es ser respetuosos con qué es lo que quiere la gente. ¿Cómo quiere la gente el hogar? España, quieran o no quieran, es un país de compradores. En torno al 80%, lo sabéis, ¿no? En torno al 80% de las familias lo que quiere es tener vivienda en propiedad. El Gobierno nacional se empeña en que los españoles tenemos que alquilar. Bueno, pues está hablándole a un 20%, y de ese 20% seguramente una parte importante está en alquiler porque está atrapado en alquiler, no porque quiera estar en alquiler, es porque no tiene otra opción. Bueno, pues nosotros pensamos, no, es más lógico que le hablemos a lo que realmente quiere la gente, y si la gente quiere comprar, ¿por qué no vamos a facilitar que se compre? El segundo enfoque que le dimos a esto es, oye, vamos a hablar a lo que quiere la gente desde la libertad, y vamos a hacerlo pues respetando el libre mercado, que es el sistema económico en el que tenemos. Nosotros no queremos políticas intervencionistas por las cuales se tengan que aplicar precios concretos o se tenga que obligar a la gente a hacer lo que no quiere hacer. Lo que tenemos que hacer es ser hábiles e inteligentes, es un poquito más complicado, pero ser hábiles e inteligentes y detectar las disfunciones del libre mercado o a quien dificulta el libre mercado el acceso a la vivienda, identificar esas barreras que se van creando, analizarlas bien y tratar de disolverlas. Es tan sencillo como esto. Y entonces detectamos pues, un conjunto de medidas, ¿no? Y entonces de repente vemos, oye, ¿cuál es el cliente más habitual de vivienda? ¿Cuál es el cliente más, en fin, el que está queriendo comprarse un hogar nuevo? Los jóvenes. ¿Y los jóvenes por qué no pueden comprarse una vivienda? Pues porque de repente nos encontramos que en la práctica bancaria, a partir de 2008, el Banco de España le impide a las entidades bancarias financiar más allá del 80% del valor de tasación del inmueble. Eso supone que en una vivienda de 150.000 euros
si contamos el 20% que tienen que tener ahorrado, porque no lo financia el banco, más todos los gastos, supone más de 45.000 euros que tiene que poner el joven antes de sentarse a firmar el contrato de compraventa con los promotores. Pues claro, un joven que viva de alquiler, nos estaba contando antes Pedro, un joven que viva de alquiler, que está pagando 400 o 500 euros al mes, que es solvente, que gana 1.000 y pico euros al mes, no tiene capacidad de ahorro para juntar 45.000 euros y poder pagar esos gastos. Entonces, lo que sucede es que ese joven retrasa artificialmente su momento de independizarse, de salir a vivir fuera. Bueno, pues eso lo detectamos, lo vimos y nos pusimos manos a la obra para disolverlo. Además de eso, otras políticas de vivienda más, pues lo que estamos hablando de la vivienda protegida, para nosotros una de las medidas fundamentales y que está pasando medio desapercibida y que quiero poner en valor hoy. La vivienda protegida fue una herramienta utilísima, tenía ayudas, tenía cosas, tenía un montón en fin, fue una herramienta que fue utilísima y en los últimos 10 años prácticamente no se han hecho vivienda protegida, pero prácticamente es que se han hecho 10 o 15, las ha hecho Eugenio y poco más, ¿no? Pues tampoco nos parecía razonable. Hay muchas familias que no son beneficiarios de vivienda social, que no llegan a ser, si me permitís la expresión, tan necesitados y en cambio tampoco pueden hacer una vivienda libre. Y estoy hablando no de gente rara, sino simplemente de familias monoparentales, de personas que se divorcian, de familias numerosas, estoy hablando de familias que tienen personas con discapacidad a su cargo, estoy hablando de familias pues que víctimas de violencia machista, víctimas de violencia del terrorismo, pues todo un conjunto de familias o simplemente gente que tiene un poder adquisitivo que no llega a acceder al mercado libre puro. Y además encima hay un montón de suelo protegido, de suelo para vivienda protegida en todos los desarrollos urbanísticos, porque así se puso en la ley, y hay un montón de solares ya urbanizados que están muertos de risa porque el modelo de vivienda protegida que teníamos era demasiado restrictivo. Perdón. Es que me saltó el guión. Perdonadme, pero es que me saltó el guión. Pero bueno, porque quiero que se entienda bien, ¿no? O sea, que se entienda bien el marco de lo que estamos hablando y por qué estamos haciendo las cosas. Porque, como digo, no las hacemos por sueltas, sino las hacemos porque realmente lo que queremos es, pues eso, que se acceda a esto, ¿no? Entonces, nos encontramos, pues eso, que hay todo un conjunto de sectores sociales o de segmentos sociales que no pueden acceder a vivienda protegida. Y al mismo tiempo, un montón de suelo disponible. José Ramón estaba hablando antes de lo difícil que es sacar suelo hoy en día. Pues nos encontramos con un montón de suelo disponible y que está muerto de risa porque nuestro modelo de vivienda protegida pues no es tan restrictivo, que no es suficientemente apetitoso. Por tanto, lo que hacemos es darle un repensado a este modelo de vivienda protegida y decimos, primero, ¿qué es lo que necesita el ciudadano de verdad? Nuevamente, libertad. ¿Y qué es lo que necesita el ciudadano? Pues el ciudadano lo que necesita son viviendas más grandes, porque el modelo de vivienda protegida que teníamos desde hace 20 años, que las viviendas eran distintas. Necesita sobre todo que ampliemos el espectro, que no tengas que ser pobre de solemnidad para poder acceder a vivienda protegida. Bueno, pues hacemos un diseño de nuevo modelo de vivienda, que cuando una anécdota, señor Pitis, cuando cogemos el primer borrador de decreto de vivienda protegida, tenía 90 páginas. Y cogió Enrique Ujaldón, que está aquí, el secretario de la Consejería, sacó las tijeras de podar y lo dejó en 16 o en 15, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque nos habían montado una cosa que era un arco de iglesia, ¿no? Era una cosa tremenda, complicadísima y dificilísima. Bueno, pues no podía ser así. Queremos poner al ciudadano en el centro de las políticas y decimos, no, tenemos que hacer una cosa muchísimo más sencilla. Por tanto, tenemos que hacer una cosa donde se agilicen los trámites. Como ha dicho José Ramón, no puede ser que si ya es un dolor de cabeza, y mira que estamos luchando contra eso, hacer una tramitación ordinaria para poder construir una vivienda, pues que además, si haces vivienda protegida, que estás cumpliendo un fin social, se convierta en otro dolor de cabeza. Y por tanto, hicimos ahí una labor de pulido para intentar quitar todos los trámites que eran innecesarios y que son muchos. Y algunos se nos habrá quedado, seguramente, pero intentamos pues generalizar la declaración responsable, intentamos que no se duplicaran papeleos que hubiera que presentar, en fin, intentamos hacerlo de forma que fuera mucho más ágil, sobre todo con la calificación definitiva, porque entendemos que cuando ya el promotor está terminando la vivienda y la tiene que entregar al cliente, no es de justicia que tenga que esperarse 6, 8 o 10 meses a que la Administración esté moviendo papelitos, con perdón de la expresión. Por tanto, intentamos hacer una tramitación ágil, como digo, aumentamos las superficies y además las hicimos modulares para que las familias numerosas, pues conforme van teniendo más hijos, pues lógicamente puedan acceder a más vivienda. Esto es un diseño pensado para las familias numerosas, que mucha gente se olvida de ellas. O sea, una familia numerosa es potencial beneficiario de vivienda protegida sí o sí, porque tiene dificultades económicas normalmente, pero es que con el modelo antiguo le obligamos a tener una vivienda
casi una infravivienda para ellos, ¿no? Una vivienda muy pequeña. Pues tenía sentido ir ampliando el módulo de vivienda protegida en función del número de hijos que se tienen. Incluso la mujer embarazada, cuando una familia se queda embarazada la mujer y tiene un número de hijos que ya no tiene habitaciones suficientes para los hijos que tiene, pues vale el hecho de estar embarazada para poder solicitar ya la vivienda protegida, porque lo que está claro es que a los 9 meses, como muy tarde, lo normal es que haya un miembro más en la familia, ¿no? Y sobre todo lo que hicimos es levantar la barrera de quién era el potencial beneficiario. O sea, en lugar de que tengas que ser, pues eso, una familia muy vulnerable o con muy pocos ingresos, levantamos bastante la barrera hasta 6,5 veces el IBREM. Y eso, un ejemplo, es que una vivienda de 152.000 euros en Murcia y Cartagena puede ser una vivienda protegida. O sea, podemos fijar el precio hasta ese nivel, con lo cual, pues hombre, yo creo que abrimos el mercado muchísimo más y lo abrimos a muchísimas más familias, aunque no sean de esas tipologías que he dicho, sino simplemente pues gente con unos ingresos normales, ¿no? Pero que pueda acceder a vivienda protegida. Nosotros pensamos que la vivienda protegida es un instrumento para todo el mundo. No queremos que tengan viviendas protegidas los súper ricos, lógicamente, pero la gente normal, la clase media, puede y debe ser potencial beneficiario de vivienda protegida. ¿Cómo será esto que mucha gente confunde la vivienda protegida con la vivienda social? O sea, en el imaginario colectivo, cuando hablamos de vivienda protegida, la gente se está imaginando las viviendas sociales. Y no. Las viviendas protegidas son viviendas de personas normales y corrientes. En promoción, yo he visto alguna promoción que me ha enseñado la Asociación de Promotores, que digo, oye, esto es una vivienda estupenda. Son viviendas estupendas, fantásticas, y lo único es porque tienen algunas características que las hacen pues, más accesibles, ¿no? Como digo, tienen un régimen, bueno, sí hacemos un régimen especial para los más desfavorecidos, eso sí, mantenemos ese régimen, pero hacemos un régimen general que es mucho más amplio. Pues tienen ciertos beneficios como el IVA, ¿no? Y ciertas ventajas, pues como lo que estamos hablando, ¿no? Al final también, bueno, por ejemplo, uno de los colectivos que atendemos especialmente son las personas con discapacidad o las personas con movilidad reducida. Reservamos, lo que hacemos, para aplicar lo mismo, la política desde la libertad absoluta. Lo que hacemos es que en cada promoción de vivienda protegida le damos publicidad a las plantas bajas a los colectivos de discapacidad, porque nos dicen muchas veces que ellos tienen muchísimas dificultades para hacer vivienda, pero muchas veces no por el precio, sino por tener viviendas disponibles accesibles. Pues en las viviendas protegidas estamos obligando a que las plantas bajas sean accesibles, pues lo que hacemos es ponerlo en contacto con las organizaciones de discapacidad que normalmente conocen las necesidades que tienen para que se haga lo que se llama el product market fit, ¿no? que case el vendedor con el comprador, ¿no? Como digo, un montón de colectivos que estaban quedándose abandonados con el modelo antiguo, y los hacemos potenciales beneficiarios, ¿no? Hay varios ejemplos. Y luego, pues esta parte que contaba, ¿no? Ahora que estamos hablando con los promotores, pues, ¿por qué no decirlo? Esto ayuda a dinamizar el sector. Pone en valor un montón de suelo que está abandonado, que está olvidado, que está aparcado, y lo ponemos en valor de nuevo para que realmente llegue a lo que nosotros queremos, que nosotros no solo queremos que vosotros tengáis trabajo, que lo queremos, porque además generáis oportunidad y empleo, pero nosotros sobre todo lo que queremos es que haya viviendas disponibles en el mercado, porque eso permitirá pues, que los precios se contengan, que todo el mundo pueda acceder y haremos con eso una labor social. Bien, pues esto es la parte de vivienda protegida. Como decía, la otra gran medida que presentamos hoy, bueno, aunque tenemos más, ¿no? Podría hablaros también de ocupación, también, ¿no? Porque, bueno, en fin, estamos haciendo una política muy amplia de ocupación. El Gobierno de España parece que defiende o por lo menos se pone de perfil ante los ocupas. Nosotros no, nosotros pensamos que la propiedad privada es sagrada, que es un pilar constitucional y que, por tanto, pues tiene que defenderse, ¿no? Podría hablar también de otras cosas que estamos haciendo con las viviendas sociales. Yo creo que aquí en este foro os interesa un poco menos, pero en nuestras viviendas sociales le estamos dando dinamismo también. ¿Para qué? Para que, bueno, esto sí os puede interesar, porque lo que estaba pasando con las viviendas sociales es que cuando una familia se metía en una vivienda social, se quedaba atrapada en ella de por vida. ¿Por qué? Porque, claro, si le ha dado el Estado una vivienda, el Estado, la Administración le da una vivienda, aunque progrese en su capacidad económica, claro, no quieren perder su vivienda, lógicamente. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que al que ha cumplido religiosamente durante 25 años con sus pagos de vivienda social, le damos la vivienda, que al final es suya. Y si quiere la vende, la mueve o lo que sea, o la vende y se compra una más grande. Y entonces lo que estamos haciendo con eso es darle dinamismo al mercado. Claro, esto, la parte de la izquierda me pone verde con esto, ¿no? Porque de estar liquidando el parque de vivienda social, pues no. Lo que estoy haciendo es utilizar el libre mercado para que esas viviendas sociales entren en el tráfico mercantil y de esa manera lleguen a los que realmente las necesitan. Y al mismo tiempo tenemos todo un programa de erradicación de chabolismo que estamos comprando viviendas para todas esas infraviviendas que hay por el mundo, pues las estamos sacando y metiéndolos en casas como Dios manda. Y en lugar de meterlos agrupados en barrios obreros, que eso suena como muy a otros regímenes y otros tiempos, ¿no? Que es lo que están defendiendo por determinados colectivos,
Pues nosotros, en lugar de hacer eso, cogemos a las personas sin techo, a las familias sin techo, y las metemos en barrios donde se puedan integrar, y les hacemos un seguimiento social con los servicios sociales para integrarlos. Como digo, son políticas de libertad, o sea, todo, si os dais cuenta, está dentro del mismo paraguas, está dentro del mismo concepto. Que el concepto es, desde la libertad, eliminar barreras y ayudar a que todo el mundo, a que todas las familias, pues vayan teniendo el acceso a un hogar. El aval lo voy a contar muy por encima, que entre ya en detalle José Francisco. Sí me lo he puesto ya. Ahí está. ¿Se ve? Sí. No. Ahora se ve bien. Bueno, pues el aval de vivienda joven, esto fue una petición, y lo tengo que confesar aquí como es. Esto se sentó José Ramón Blázquez un día en mi despacho y me dijo, esto hay que sacarlo como sea. Así. Y nosotros pues pusimos ahí a toda la materia gris que tenemos en la consejería, que es mucha y muy buena, los pusimos a pensar a ver cómo se podía hacer esto del aval. Nos salió Madrid diciendo que tenía un plan de avales impresionante, 12 millones de euros, no sé cuántas, 12.000 viviendas o 15.000 viviendas, y nosotros dijimos, oye, vamos a ver cómo lo ha hecho Madrid. Y resulta que Madrid no lo tenía del todo atado. Y como digo, pusimos a trabajar a toda la materia gris, no solo nuestra consejería, sino también del ICREF y de la Consejería de Hacienda, y al final encontramos el camino. Y el camino era solicitar una capacidad de endeudamiento, un incremento de endeudamiento al Ministerio de Hacienda. Lo prepararon tan bien, que no pudieron decir que no, porque ya os digo que la intención del Gobierno de España era decir que no, y no por nada, sino porque ellos decían que esto de fomentar la compra de viviendas es alimentar burbujas. No quiero cabrearos, pero lo digo como lo contaron. Esto de fomentar la compra de viviendas es alimentar burbujas. Nosotros dijimos, no, hay unos números claros, lo que decía José Ramón antes, hay una creación anual de hogares, estamos con una creación de viviendas muy por debajo de la creación de hogares, y lo que estamos haciendo es una contraburbuja, lo que estamos haciendo es un shock de demanda, ¿no? Estamos haciendo que hay un montón de demanda insatisfecha. Por tanto, presentamos aquella solicitud y conseguimos que nos la aprobaran. En aquel momento el diseño de la medida era piloto, era una prueba piloto de decir, oye, vamos a intentar hacer esto y luego ya lo haremos más grande. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que realmente esto, que cuando lo cuentas así en frío, ¿no? Decir, oye, un 20% aval, tal, no sé qué, pues la mayoría de la sociedad no lo entiende. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que es un problema súper real, porque la acogida ha sido impresionante. ¿Impresionante en qué sentido? Pues esto, ¿cuál es el mayor obstáculo a acceder a una vivienda? Un joven que se quiere independizar, el mayor obstáculo lo he dicho antes, que es el pago de la entrada. El banco no se lo puede financiar, el Banco de España no se lo permite, o sea, el banco no es el malvado, es que el Banco de España, a raíz de la crisis de 2008, ha puesto una serie de cortafuegos, vamos a llamarlo así, para impedir que se produzcan pues, las distorsiones que se produjeron, que dieron lugar a la crisis anterior. Y entonces, entre el 20% que no puede financiar el banco porque está impedido, más todos los gastos de escritura, impuestos y no sé qué, pues eso, un ejemplo, el ejemplo que uso siempre, 150.000 euros una vivienda, es una vivienda normal y corriente, el joven tiene que tener 45.000 euros en el bolsillo. ¿Cuántos jóvenes de hoy en día? Enrique pone un ejemplo que me gusta mucho. Un maestro, funcionario, que acaba de sacar la oposición, gana 1.500 euros al mes, tiene un sueldo para toda la vida, es perfectamente solvente para pagar esa hipoteca, perfectamente solvente, para pagar 600 euros de hipoteca sin ningún problema. Pues es capaz de pagar 600 euros de hipoteca, pero no es capaz de ahorrar 45.000 euros. Tarda 10 o 12 años en ahorrar 45.000 euros. No puede comprarse una vivienda. Pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ahorros en la vivienda? Pues eso, el 20% de la vivienda, más los gastos de escritura, más los impuestos, más la inscripción en el registro de la propiedad. Este es el ejemplo, 150.000 euros de vivienda, pues 45.870, esto es un caso real, ¿eh? No es, o sea, estos son los gastos reales en una operación de compraventa estándar. Estos son varios ejemplos, ¿no? Y al final, ¿quién tiene 45.000 euros? Pues casi nadie, salvo que la vale su padre o su primo, en fin, o lo que sea, ¿no? O lo que está pasando en la realidad de la mayoría de la gente, que es que retrasa el momento de su independencia. O sea, está retrasando, y hay estadísticas que lo están diciendo sociológicas, que los jóvenes no pueden irse de casa de sus padres. Aquí a veces lo decimos como es que los jóvenes no quieren irse. No, perdón, es que no pueden irse. Y tardan 10 años más de la cuenta por culpa de esto. Lo pone aquí, ¿no? La tasa de emancipación es del 17,3%, o sea, que es que realmente pues, les cuesta mucho trabajo. Bueno, pues la medida ¿cuál es? Que con el aval de la comunidad autónoma nosotros garantizamos ese 20% restante. De esa manera el banco puede financiar el 100% y la cuota de hipoteca, en lugar de ser 585 euros, es 625, que para el joven es perfectamente solvente y lo puede pagar sin ningún problema. Esto, lo que sucede luego es que si hay un impago, que el impago está en torno al 3,5% de las operaciones hipotecarias que las hacen los propios bancos, o sea, nosotros no hacemos nada, nosotros lo que hacemos es acoplarnos a su hipoteca, ¿no? Pues ese 3,5% de impago que hay, nosotros hemos calculado un 5% para curarnos en salud, pues lo que haríamos es que lo afrontaría la comunidad autónoma, ¿no? Lo afrontaríamos con los presupuestos particulares, con los presupuestos de la comunidad.
En principio, como decía, esto era una medida que pusimos en modo piloto. Y en modo piloto dijimos, oye, pues vamos a poner una serie de límites, ¿no? Intentando llegar a cuanta más gente mejor, pero sobre todo a la gente que lo necesita de verdad, que son los jóvenes. Y entonces dijimos, pues, ¿dónde ponemos el límite de joven? ¿No? Hay jóvenes como yo, de 47 años, pero realmente me pareció un poco abuso, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a poner un joven de 35 que ya está bien, ¿no? Hace 30 años los jóvenes, a partir de 30 ya no eran jóvenes, pero bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, pues dijimos 35 años, vamos a poner un precio de vivienda máximo por aquello de que Bill Gates no consiga un aval de estos, ¿no? Porque tampoco se trataba de financiar a Mancio Ortega, y dijimos, bueno, vamos a poner un precio de vivienda normal, ¿no? Que consideramos normal, más bien altito, ¿no? Que son 175.000 euros. ¿Y qué más requisitos ponemos? Pues, hombre, cuando hablamos con los jurídicos nos pusieron una lista de requisitos así de larga y llegó Enrique otra vez con el lanzallamas, con el boli rojo y empezó a quitar requisitos y al final se ha quedado en esos dos y ya está. Bueno, y una renta, ¿no? Que es 5,8 veces el IPREM, me parece, ¿no? Lo mismo, para que no sea una cosa, en fin, para que no sea eso, financiar a súper ricos. Lo pusimos en marcha, el Ministerio de Hacienda conseguimos que, aun resistiéndose, nos autorizara este endeudamiento, ya lo tenemos autorizado, con lo cual esta medida es totalmente real y no está puesta en marcha porque hemos hecho la siguiente derivada, que es, yo me pongo de nuevo, lo que digo, yo voy diciendo toda esta charla, ¿no? Y ya estoy a punto de terminar, yo me pongo en la piel del ciudadano, del joven, y está feo que vaya al banco a pedir la hipoteca, el banco le pide 50 papeles, ¿no? Que si la solvencia, la nómina, no sé qué, en fin, para comprobar su de riesgo, y cuando termine con el banco, entonces que se venga la Consejería de Fomento a que lo volvamos loco a papeles nosotros también. Pues no nos parece bien. Entonces, como no nos parece bien, decimos, oye, ya que va a ir al banco y que la mayoría de los papeles que va a presentar en el banco son los mismos que necesitamos nosotros, como digo, nuestra medida está acoplada a la hipoteca, pues que sea el propio banco el que se entienda con nosotros. Y en su operación de venta del producto financiero, pues que le pida los requisitos de nuestro aval y que nos pida a nosotros el aval y nosotros se lo concedemos. Y eso es lo que estamos cerrando ahora mismo. Si esta medida no está en la calle hoy, es porque estamos terminando de cerrar ese convenio con los bancos para que sean las propias entidades las que ofrezcan este producto y las que directamente al cliente que se sienta en su mesa a pedir una hipoteca, pues le puedan ofrecer este complemento y de esa manera eliminemos la barrera. Estamos en ese punto y, como decía José Ramón, pensamos que es una medida en la que todo el mundo gana. O sea, es de esas pocas medidas, y esto lo digo con satisfacción y con orgullo como consejero, de esas pocas medidas que no cabrían a nadie, nada más que al Gobierno de España, que me da igual. Pero a todo el mundo lo satisfacen. Fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa es que satisfacen al joven, a la sociedad. Es una necesidad al joven y a sus padres. Es una necesidad que está clara y por tanto funciona bien. En segundo lugar, os satisface a los promotores. Los promotores, lejos de estar demonizados, como habéis estado mucho tiempo, cumplís una labor social, que es proporcionar ese elemento fundamental para la vida de cualquier persona, que es la vivienda. Pues yo creo que a los promotores hay que ayudaros, porque además encima en estos tiempos después del coronavirus estáis llamados a ser palanca de recuperación. Cada 1.000.000 de euros que se emplea en obra pública o en vivienda, genera 18 puestos de trabajo directos y 14 indirectos. Cada euro que se invierte en vivienda genera 1,92 euros de Producto Interior Bruto y además recupera 0,49, con lo cual es una palanca estupenda para reactivar la economía después del shock que hemos tenido. Por tanto, ¿por qué no ayudaros a que hagáis vuestro negocio y lo hagáis bien? Y por otro lado, ayuda a los bancos. Los bancos están deseando dar hipotecas y no pueden darlas porque los clientes pues tienen esa barrera infranqueable. Pues vamos a ayudar a las entidades también. Y luego nos ayudamos a la administración porque, como bien ha dicho José Ramón, y esto no lo digáis muy fuerte, pues también recaudamos un poquito, ¿no? Que no nos viene mal, y sobre todo en la región de Murcia, que es una región totalmente infrafinanciada. Pues de esta manera recaudamos impuestos que además son nuestros. Con lo cual, como digo, es un win-win-win-win-win. Gana todo el mundo y le damos dinamismo al mercado, le damos dinamismo al sector y cumplimos esa gran labor social que es, pues eso, que todas las familias puedan hacer una de estas. Bien, como ha dicho José Ramón, esta medida la lanzamos en modo piloto. Y en modo piloto es que dijimos, no sabemos qué acogida va a tener, pues vamos a hacerla limitadita, ¿no? Pedimos 10 millones de euros de endeudamiento al Estado y echamos una cuenta con ese 3,5% impagados, destinamos en nuestros presupuestos los posibles impagos, tenemos 1 millón de euros en los presupuestos de este año para esos impagos. Claro, los impagos no se van a producir ahora, seguramente se producirán después, pero bueno, nosotros por si acaso tenemos ya el dinero reservado. Y de esa manera pues lo ponemos en marcha, ¿no? Y echamos una cuenta rápida, aquí dice 300 viviendas, yo creo que pueden llegar a dar pues 500, 600 avales. Claro, en cuanto anunciamos esta medida, y José Ramón estuvimos juntos en la Asociación de Promotores Nacional y en alguna rueda de prensa, pues de repente llegó un aluvión de gente pidiendo información. Yo no sé si ya que la semana pasada hicimos un Instagram Live entre José Francisco y yo, y fue tremendo. O sea, había 500 jóvenes
apuntados ahí preguntando, friéndonos a preguntas, a 10 preguntas por segundo, ¿no? Una cosa tremenda. Y dijimos, ostras, esto, o sea, en fin, esto hacía falta. Y entonces dije, oye, vamos a hacer una cosa, abrimos una convocatoria de expresiones de interés, ahora que está tan de moda eso, y vamos a ver realmente cuánta gente lo quiere de verdad, y sobre todo vamos a abrir un canal de comunicación para poder informarles directamente, porque casi todas las preguntas eran iguales. Bueno, pues abrimos la convocatoria y llevamos más de 3.000 solicitudes. O sea, tenemos la medida diseñada para 500 y llevamos más de 3.000. Entonces decimos, ostras, aquí va a haber un problema. Bueno, no es un problema. Yo creo que lo que vamos a hacer es que en el mismo momento en que firmemos el convenio con las entidades, en ese mismo momento solicitaremos al Gobierno Nacional una ampliación de la capacidad de endeudamiento, porque además, antes de que se produzca ese endeudamiento, estamos recaudando ya los impuestos de esto. Ahí es posible que tengamos que hacer fuerza entre todos, ¿no? Sobre todo, pues dar voz a todo ese colectivo social para que nos amplíen la capacidad de endeudamiento, que es la única barrera, porque nosotros tenemos dinero en nuestros presupuestos para ir poniendo sin ningún tipo de límite. Porque la idea es que haya todo el mundo. Me preguntaba alguien, oye, ¿35 años se puede superar? Pues claro que sí. Si al final vemos que esto funciona, pues vamos quitando requisitos y lo dejamos lo más abierto posible, ¿no? Como decía, bueno, estoy terminando ya no os aburro más, que bastante. Además, estáis así sentados, que me recuerda a mis tiempos de cuando daba clase, ¿no? Estáis todos súper atentos. Luego haremos preguntas y nos pondréis en aprieto, ¿no? Me imagino. Bueno, como digo, esta medida está prácticamente en la calle. Pensamos que va a ser en fin, que va a dar muy buen resultado. Como digo, casi 3.000, esto aumentó un poquito, 1.860 ya lo han pedido. Le estamos respondiendo las dudas directamente a los jóvenes. Y ahora la otra gran duda que me surge o que nos surge es, ¿va a haber mercado suficiente de vivienda para esto? Me refiero, ¿va a haber oferta disponible? Pues esa es vuestra parte del trabajo. O sea, yo lo que sí que os quiero decir es que esta medida está ya. O sea, esto yo creo que no hay quien lo pare ya. Por tanto, creo que es importante también, lo hemos puesto solo para vivienda nueva, en principio. Mucha gente ha protestado también, dice, ¿y para vivienda usada? No, en principio vivienda nueva solo. Pues es momento de que los promotores que estéis pensando en desarrollar una promoción o no, pues yo os animaría a hacerlo, porque a ver si nos vamos a encontrar que tenemos capacidad de hipotecas, que tenemos capacidad de avales y no tenemos viviendas disponibles en el mercado. Entonces, os animaría a que si alguno está pensándose en iniciar una promoción o no, pues con esta medida yo creo que le va a resultar mucho más sencilla la venta. Y también quería aprovechar este foro, y este es uno de los grandes mensajes, para deciros esto. Para deciros que creo que es un buen momento para lanzar promociones, creo que hay una demanda insatisfecha muy potente, creo que hemos superado estas barreras, y si hay otras barreras, las superaremos también, porque ese es nuestro objetivo. Al final, bueno, estos son los perfiles de los solicitantes, de jóvenes, esto lo conocéis vosotros bastante mejor que yo. Y al final, bueno, pues eso, tenemos testimonios, muchos testimonios nos han llegado a estas expresiones de interés de jóvenes que les interesa. Por ejemplo, mira, mi pareja y yo estamos viviendo de alquiler y pagamos 400 euros al mes. Necesitaríamos adquirir una vivienda, pero nuestros ahorros no son suficientes para la entrada. Estos son testimonios reales sacados de esta página, o sea, de estas expresiones de interés. Por tanto, yo creo que es una cuestión fundamental. Y ya lo último pincelada, y si me dejáis sacar un poquito de pecho, ya digo, lo anunció Madrid, 12 millones de euros, iban a dar no sé cuántos mil avales, ellos no lo tienen en marcha. Andalucía dijo que iba a intentar hacerlo, tal, no sé qué, no lo tienen en marcha. El Banco Santander dijo que iba a dar 1.000 millones de euros en hipotecas y acto seguido decía en pequeño, pero los tiene que avalar su padre. Para ese viaje no hacían falta alforjas. Los únicos que lo hemos hecho de verdad, los únicos que lo hemos puesto en marcha, ha sido el Gobierno de la Región de Murcia. Y en eso, y lo tengo que decir sinceramente, ha tenido un papel muy destacado la Asociación de Promotores, que nos ha puesto el ojo de Sauron en el cogote y nos ha puesto a 200 hasta que hemos encontrado la solución. Estamos muy orgullosos de esta medida. El cronograma es un poco este. Fíjate, teníamos previsto que la autorización del Ministerio nos la dieran en septiembre. Esto está desactualizado. Y la hemos conseguido en mayo. No, a principios de mayo fue. Por tanto, esto está en marcha ya. Lo siguiente, como digo, es la aprobación de bases de convocatoria, la decimos la semana pasada, y lo siguiente es firmar los convenios con las entidades y empezar a dar avales. Con lo cual, desde ya, esto yo creo que antes de un mes y pico, debe estar en la calle y deben estar dándose los avales. Así que, ánimo. Ahora os toca a vosotros hacer vuestra parte, que es lo que mejor sabéis hacer, que es, pues eso, poner viviendas en el mercado, hacer buenas viviendas, hacer viviendas de calidad. Y ya para terminar, solo un mensajito más. Y es que, nuevamente, la Consejería de Fomento y el Gobierno de Fernando López Miras nos ponemos 100% a vuestra disposición para seguir detectando barreras que pongan en el mercado. Ya sabéis cuál es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es identificar y diagnosticar las barreras del mercado y cuando vemos una barrera la disolvemos, como sea. Pues nos ponemos a vuestra disposición para que todas las barreras que encontremos a partir de ahora o que veáis a partir de ahora, y seguro que en Suelo hay muchas, seguro,
nos pongamos a identificarlas y conjuntamente a disolverlas. Muchísimas gracias. ¿Qué? Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como ha dicho el consejero, gracias a la Asociación de Promotores por permitirnos participar en este foro y exponer un poco las medidas que desde la consejería estamos llevando, como ha dicho el consejero, para con total libertad dar las respuestas que la sociedad de la región de Murcia necesita, ¿no? En nuestro caso. Yo concretamente os voy a hablar de las 3 medidas clave del plan de vivienda que vamos a poner en marcha para esta anualidad. Se pondrán en marcha, como veréis al final de la presentación, seguramente durante todo el tercer trimestre del presente año, una vez que estén en vigor los presupuestos. En ese sentido, en esta anualidad vamos a apostar por 3 líneas, porque entendemos que es clave para el Gobierno de la región de Murcia y Fernando López Miras, es clave dar las respuestas necesarias siempre con total libertad. Por eso, con total libertad para los ciudadanos, entendemos que sí que es cierto que necesitan ayudas para el alquiler de vivienda. Entendemos que en ese sentido nosotros no vamos a formar parte de ninguna limitación de precios al mercado que imponga a los propietarios de vivienda cuáles son los precios que tienen que fijar a sus viviendas, porque está comprobado que no da buen resultado. Y en ese sentido apostamos por las ayudas directas al alquiler de vivienda, apostamos por el fomento del parque de vivienda al alquiler y apostamos por las ayudas a las viviendas para jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes, que ahora se ha visto ampliado a núcleos de población también de menos de 5.000 habitantes, con lo cual creemos que va a ser el éxito de esta línea que hasta ahora no terminaba de despegar. En ese sentido, vamos a disponer de 7 millones de euros para las ayudas directas al alquiler. El objetivo, bueno, como todos sabemos, es facilitar y asegurar sobre todo el acceso a una vivienda en alquiler a aquellas personas, a aquellas familias que tienen unos recursos más limitados, y con ellas pues concedemos ayudas entre el 40 y el 50% del alquiler mensual. Vamos a realizar una convocatoria que va a abarcar los periodos de 2020, 2021 y se van a poder conceder ayudas hasta 2022, con lo cual vamos a cubrir esos 3 años para dar una seguridad a estas familias y que puedan desarrollar su día a día con total tranquilidad. En este caso, dentro de las 3 líneas principales que vamos a sacar en esta anualidad del plan de vivienda, nuestra prioridad ha sido facilitar la tramitación de todas ellas, conseguir una agilización real de las ayudas, porque entendemos que unas ayudas de alquiler, si no llegan directas y rápidas a los solicitantes, a los ciudadanos, pues no tienen sentido. En ese caso ya hicimos una prueba con las ayudas del alquiler COVID, para las cuales destinamos más de 16 millones de euros y cuyos pagos se hacían aproximadamente en 2 o 3 meses. Desde que tú presentabas la documentación con una solicitud totalmente telemática, conseguíamos comprobar los requisitos y pagar directamente a aquellas familias que cumplían los requisitos. En ese sentido, pues en esta línea de alquiler va a ser fundamental la agilización. Hemos reducido el número de documentos que se van a tener que presentar para conceder la ayuda, y con declaraciones responsables y con muy poquita documentación, el contrato y poco más, se va a conseguir comprobar los requisitos de estas familias y pagarles las ayudas de forma directa. La segunda línea del plan de vivienda, en la que nosotros más esperanza tenemos puesta, porque hasta ahora ha funcionado muy bien, es la línea del fomento del parque de viviendas en alquiler. Para ellas destinamos 4,4 millones de euros y el objetivo, como muchos de vosotros sabéis, porque ya habéis participado alguna vez en ellas, es fomentar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles. Para ello tenemos 2 opciones, por las que concedemos entre 350 euros metro cuadrado y 300 euros metro cuadrado según la superficie útil, con unos máximos de 36.000 euros por vivienda o 31.000. El objetivo es que aquellas personas que quieran acceder a una vivienda de alquiler fomentadas con esta línea de ayudas, pues tengan unos alquileres máximos de 5,5 euros metro cuadrado o 7 euros metro cuadrado, que está dentro de los precios medios que se están dando en la región de Murcia. Como sabemos, pues a esta línea de ayuda se podrán acoger todas aquellas promociones de nueva construcción, promociones que recuperen edificios o promociones que se hayan quedado a medias, y también aquellos casos de viviendas que procedan de la rehabilitación de inmuebles. Las novedades principales en esta línea son fundamentalmente aquellas que hemos comprobado en las últimas convocatorias, que no terminaban de hacer que el procedimiento fuese ágil. Todo esto viene también un poco de las conversaciones y del trabajo diario que mantenemos con la Asociación de Promotores, y nos encontramos con que una de las principales trabas a la hora de poner en marcha y obtener un funcionamiento ágil de esta línea
era que nosotros teníamos previsto en la convocatoria la concesión de un 80% de la ayuda concedida, de un prepago del 80% de la ayuda, pero estaba condicionado a que el promotor depositase un aval o ignorase esa cantidad en una cuenta bancaria, con lo cual suponía, más que una ayuda, suponía un lastre, porque durante el proceso o el tiempo que tardase la promoción en ejecutarse, hablamos de 2 o 3 años, depende del caso, tenías que tener ese dinero bloqueado que nosotros te dábamos, pero a cambio de que tú bloqueases el tuyo o realizases un aval, ¿no? Eso lo hemos eliminado. En vez de dar un pago del 80%, damos un prepago inicial del 30% sin necesidad de aval de ningún tipo. Además de eso, eliminamos también las barreras que al final, como en el caso de la vivienda protegida, suponían que una vez terminado el edificio, aquellas personas que querían acceder a estas viviendas se demorase el acceso varios meses, ¿no? Eliminamos el visado del contrato, introducimos también la declaración responsable para que el promotor nos acredite las condiciones de los ocupantes. Y además, para aquellas subvenciones que sean pequeñitas, pues incluimos también la justificación de la ayudas mediante una cuenta justificativa simplificada. Todas estas medidas, pues al final siguen la línea que tenemos de agilizar, de eliminar burocracia y de permitir que estas ayudas pues se materialicen lo más rápido posible y por lo tanto den paso a conceder otras nuevas ayudas. Y la tercera línea que vamos a poner en marcha este año, que está dotada con un presupuesto de 1,7 millones, que podrá ser ampliable en función de las necesidades, es para facilitar el acceso, en este caso más enfocado en el acceso a la propiedad de las viviendas, a aquellos jóvenes que residan en núcleos de menos de 5.000 habitantes. Como sabemos todos, en la región tenemos tenemos 5 núcleos de población con menos de 5.000 habitantes y una reivindicación del sector era que esta medida pudiese ampliarse a aquellos núcleos de población, aquellas pedanías, aquellos núcleos rurales o no, dispersos, diseminados, que contasen con una población similar, porque al final tenemos todos claro que la demanda de viviendas en estas pedanías, por ejemplo, en estos núcleos es muy alta y con esta línea de ayudas tal y como estaba concebida por parte del Ministerio no conseguíamos llegar a ella, ¿no? Hemos conseguido que se bloquee esa condición de que sean municipios, con lo cual vamos a poder ampliar esta línea a todos los núcleos de población de la región. Y las ayudas que se conceden para esta línea son ayudas de 10.800 euros, es un 20% del precio de adquisición de la vivienda, hasta 10.800 euros. El otro problema con el que nos encontramos con esta línea y por el cual tampoco terminaba de despegar era que se fijaba un precio máximo de vivienda de 100.000 euros, incluido todo, ¿no? Incluido el garaje, incluido el trastero. Hemos conseguido dar una vuelta a este concepto de vivienda y la vivienda se va a poder valorar en 100.000 euros, además pudiendo sumársele los costes de los anexos o de los anejos como pueden ser el garaje y el trastero, con lo cual conseguimos elevar un poquito el precio, damos un poquito más de margen a promotores y a constructores y a aquellos vendedores que poseen viviendas en estos núcleos para que puedan venderlas a unos precios pues, que sean un poquito más realistas y que cubran un poco las necesidades de todos. En total disponemos de 13,1 millones para este año 2021 que podrán ser ampliados en función de cómo vaya avanzando el presupuesto y como hemos comentado, las convocatorias están ya prácticamente listas. Necesitamos que se pongan en marcha los presupuestos, que será cuanto antes, y en el tercer trimestre podrán estar todas en la calle. Bueno, pues eso es todo. Agradeceros mucho vuestra exposición y ahora se abre un turno de preguntas para todas aquellas dudas o cuestiones que queráis plantear. Vale. Buenos días a todos. Desde el punto de vista de costo-construcción, sabemos que tenemos desde 13 años que no se ha hecho una vivienda en los pueblos de la región de Murcia, sobre todo los pueblos pequeños. Se ha reconstruido Lorca, se ha hecho algo en Cartagena, especialmente en Murcia, pero los pueblos hace 13 o 14 años que no se ha puesto en marcha. No sé si desde la Administración habéis pensado el costo-construcción para hacer la vivienda en Murcia o en, no sé, por nombrar mi pueblo, Totana, es el mismo. No sé si habéis pensado para esa vivienda VPO o esas ayudas aumentar los volúmenes para abaratar el costo del suelo o darle salida a los suelos de las poblaciones aumentando el volumen. Y simplemente daros las gracias por la magnífica idea y por la magnífica iniciativa que habéis tenido
tanto a PRIN como la consejería. Enhorabuena. Entonces, gracias, Alfonso. Vamos a ver, el tema del suelo, como decía José Ramón, da para un monográfico, porque es ciertamente un tema endiablado y complicado. Los costos construidos, nosotros somos defensores del libre mercado, y el libre mercado al final de lo que se trata es de intentar incentivar la oferta, que haya oferta disponible para que así bajen los precios con la misma demanda. Con el tema de los costos de construcción estamos con lo mismo. Es verdad que el coste de suelo es uno de los costes más importantes dentro de una promoción de viviendas, y es verdad que tenemos todo un conjunto de políticas que están destinadas a intentar, pues eso, a intentar tener más suelo disponible y sobre todo a intentar eliminar esa otra gran barrera que hay, y es que los tiempos de tramitación se convierten en costes financieros ociosos que no benefician a nadie, que no dan más seguridad jurídica y que al final están encareciendo el producto final, que es la vivienda, y dificultando muchísimo la actividad de los promotores. Ese es un objetivo ambicioso que tenemos, que es muy difícil de resolver, que, como digo, da para otro monográfico porque influyen muchísimos factores. Y concretamente en el tema de vivienda protegida es que lo que hemos empezado por el propio modelo de vivienda. Es que no era posible hacer una promoción de viviendas, o sea, es que era lo menos atractivo del mundo, y así nos lo manifestó la asociación. Entonces hemos empezado abriendo el abanico del modelo de vivienda, sabemos que hay mucho suelo disponible, ahora ya abaratar el precio del suelo disponible, pues ese es el siguiente escalón de la escalera, ¿no? Entonces lo intentaremos. Como digo, no solo en vivienda protegida, intentaremos abaratar los precios de suelo en general, porque como digo, no se trata de que nadie gane menos dinero, es que se trata de que hay unos costes ociosos, que son los costes financieros derivados de unas tramitaciones infernales que no benefician a nadie y en cambio perjudican a todo el mundo. Y ese es un poco el enfoque que tenemos. En los costes de construcción puro, ahí no ni podemos ni queremos actuar. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer el impulso de flexibilización y empatía. Te oímos. Dos preguntas. Una vez aprobado el plan de vivienda, que aparte de Eugenio nosotros también hacemos VPO, se basa en la orden de 2019 sobre el módulo básico. Antes existía el régimen concertado y el régimen concertado se extinguió. Entonces, quería haceros una pregunta si tenéis en mente actualizar vía coeficiente ese módulo o la posibilidad de incrementar para adaptarse también al incremento de los costes de construcción y a, digamos, la situación de que acogiéndonos al módulo concertado podemos vender a más precios del que podemos vender. Todo esto con el agradecimiento por delante a toda esta gente. La segunda pregunta que viene, respecto de la línea de avales, sí que aparece la definición de vivienda Sí, ¿no? Sí, contesto, bueno, tú ahora me matizas lo que quieras, José Francisco. En la primera pregunta, lo de los módulos, efectivamente es una reclamación que incansable, inasequible al desaliento. El presidente de los promotores ya lleva diciendo desde antes de terminar el decreto de vivienda protegida. A mí me gusta llamarlo más vivienda protegida que VPO. Y os voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de VPO, es esa imagen que os contaba antes, que todo el mundo la asocia con viviendas para pobres, para entendernos, ¿no? Con viviendas sociales. Y no, yo prefiero hablar de vivienda protegida porque es una vivienda mucho más moderna, como las que hacéis vosotros. Es verdad que vosotros construís también, y discúlpame por no haberte nombrado antes, pero es verdad que es que las cifras de los años 15, 16, 17 en viviendas protegidas es que eran exiguas. O sea, es que se limitaban a una promoción, a 2 promociones y ya está, ¿no? Era una cosa que daba miedo verlo, ¿no? Como digo, me gusta más hablar de vivienda protegida que de VPO, porque si no, ya nos retrotraemos a otros tiempos. Decía que inasequible al desaliento, el presidente de la Asociación de Promotores, antes de terminar de tramitar el decreto, ya estaba pidiendo esta actualización.
y por tanto es imposible no tenerlo en mente. Si me permite, o sea que sí, lo estamos masticando, lo estamos madurando y además eso creemos que es más fácil de tramitar y por tanto podemos sacarlo, ¿no? La segunda pregunta que hacías, el tema de los avales en principio es para vivienda nueva en general, por supuesto en venta sobre plano. Ahora me dirá alguno, y si no me lo dice, pues yo me anticipo, que ahora tenemos un problema los promotores, y es que normalmente el promotor cuando lanzaba la promoción y hacía el primer contrato de compraventa, lo que está cobrándole al cliente es precisamente ese 20% que no financiaban los bancos. Y ahora pues seguramente tendremos que cambiar el sistema de tal. Pues, lo siento, voy a tener que cambiar el sistema de cómo lo hacéis, ¿no? Si inventamos otro, bueno, seguramente lo que tendrá que hacer el cliente ahora es irse antes al banco y, bueno, habrá que ver los bancos cómo se comportan en ese caso y si son capaces de ofrecer esa financiación antes de que esté terminada la promoción. Nosotros, en cualquier caso, nuestra idea es que sea una promoción de vivienda en plano de toda la vida. O sea, que lo que pasa es que sí hemos querido distinguir que esa vivienda nueva. ¿Y por qué nueva y no usada? Pues en principio porque los beneficios son mayores, porque al final dinamizamos el mercado. Si lo aplicamos a vivienda usada, pues de alguna manera perdemos parte de este dinamismo y de esto que queremos hacer, ¿no? Pero eso tampoco descartamos que en un momento dado lo apliquemos a vivienda usada también, después, ¿no? Pero en principio primero vivienda nueva. Por eso os animaba, porque yo creo que sí, que esto es una operación de compraventa sobre. Ahora saldrán problemas, seguro. Ahora saldrán problemas de, pues eso, de la práctica habitual de compraventa que se está llevando ahora mismo, pues es posible que tengamos que cambiar el sistema. Pero, bueno, pues es cuestión de que nos sentemos a trabajar y lo hagamos. Buenos días. En primer lugar, felicitación por la iniciativa, creo que es magnífica. Y además siempre últimamente lo hemos comentado, incluso con la decana de arquitectos y con promotores, algunos promotores, que no entendíamos cómo esta vivienda protegida, que ha sido capaz en unos años de dar vivienda, yo creo que al 80% de la población española, ya hablo me voy muy atrás, ¿no? En los años 80, 90, incluso 70, y sin embargo se ve quedado como ahí al margen, ¿no? Creo que esta iniciativa va a ser muy buena y muy interesante. Yo felicito por ello. En relación a las ayudas a los jóvenes, sí que me preocupa, y bueno, y lo lanzo por si se puede hacer alguna disposición transitoria. Los jóvenes, que como tú has dicho, ya no son tan jóvenes, pero que han sido jóvenes en un momento de una durísima crisis, no han tenido oportunidad, siguen teniendo esas condiciones de poder financiar la compra de la vivienda y, sin embargo, pues les ha pillado ese momento de la crisis y ya se han salido de este rango de edad, ¿no? De alguna manera, para que también esos jóvenes, que puedan tener 38, 40 años, o 42, no lo sé, que pudiesen presentar sus argumentos y que se les pudiese estudiar esa posibilidad, porque si no, es muy probable que de alguna manera podamos ser injustos en que algunos de estos ya no jóvenes en este rango se queden fuera reuniendo las condiciones y además de una manera en la que no pueden acceder igualmente a la vivienda. Gracias. Pues sí, lo hemos dicho antes, ¿no? Bueno, la parte de vivienda protegida, efectivamente, Antonio, lo que hemos buscado es ese modelo de los años 80, en el que se vendían, o de los 70, en el que se vendían tantísimas viviendas protegidas, pues lo que nuestro objetivo ha sido ese, intentar resucitar aquello, ¿no? E intentar utilizar esa herramienta que era la vivienda protegida, pues para generalizarla, ¿no? Y por eso digo que me gusta hablar de vivienda protegida y no VPO, porque VPO todo el mundo se retrotrae a esos años. Y en la parte de los avales lo he dicho antes, esto era una prueba piloto que hacíamos, y la hacíamos a ciegas, y éramos pioneros en toda España, y pusimos muy pocos requisitos, pero uno se nos ocurrió, oye, pues 35 años, pues porque parece que es el colectivo más tal. Desde que hemos lanzado la expresión de interés y estamos recibiendo el feedback de toda la sociedad, hay muchísima gente que nos dice lo que nos estás diciendo tú. Que, oye, ¿por qué 35? ¿No? Que además es verdad, a la gente que tenía 30 años en la crisis anterior o 27 años en la crisis anterior, le pilló toda la crisis entera y no ha sido capaz de esto. Nuestra intención es, y lo voy a decir así de claro, nuestra intención es todo lo que nos deje el Ministerio, el Gobierno Nacional, nosotros vamos a ampliar la línea de avales. Porque nuestro objetivo, y nació con esta idea, o sea, la idea era montar una prueba piloto, afinar, si me permitís la expresión, los tornillos de la churrera, y a partir de ahí empezar a sacar churros. Nos hemos dado cuenta de que hay masa de churros gigantesca. Pues todo lo que... Y el cuello de botella que hay ahora mismo es solo uno, que se llama Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, que es la única que puede parar esto.
porque todo lo demás, la churrera está hecha. Tenemos todos los formatos jurídicos, todas las bendiciones, la convocatoria de base nuestra, tenemos todo. Vamos a empezar a pedir ampliaciones y empezar a ampliar requisitos también. Y entonces nuestra intención es que llegue a todo el mundo. Y si no va a llegar a todo el mundo, no será culpa nuestra, porque nosotros lo intentaremos. Y también ahí, antes estaba hablando con CaixaBank y también lo he hablado con el Santander, que también ahí tenemos que hacer, si me permitís la expresión, un poco de presión entre todos, para que habiendo esta demanda social, teniendo el camino puesto, pues que no haya nadie que se le ocurra ponerse enfrente, porque si se pone enfrente, pues que sea como un ferrocarril que lo limpia, ¿no? Porque, ya digo, y todo esto lo digo con conocimiento de causa, es que el Ministerio de Hacienda, para darnos esta autorización, aunque la conseguimos muy rápido, nos consta que hubo bastantes resistencias. Y nos consta. Pero en cuanto una vez lo hemos superado y ya hemos abierto la vía de agua, yo entiendo que hacerla más grande debe ser más sencillo. Y por tanto estamos perfectamente dispuestos, y es nuestro objetivo, a ampliarlo a todos los colectivos que haga falta. A vivienda usada si hace falta, a mayores de 35 años, generalizarlo a toda la sociedad, ¿y por qué no? Pero, dilo tú. El criterio va a ser la primera transmisión, aquellas viviendas que vayan pertenecientes a otro particular, ¿no? Que no tengan una primera licencia de ocupación de un particular. Claro, ahí incluimos todo un conjunto de viviendas que están en un limbo, que también les damos salida, ¿no? Que son todas las viviendas de bancos o de, en fin, o de, ¿no? Y también la intención es también eso. Si al final, como digo, a día de hoy, una de nuestras grandes preocupaciones con este tema del aval de vivienda es que haya en el mercado disponible, porque lo que estamos viendo es que hay una demanda muy potente, ya digo, 3.000 solicitudes sin haberle dado demasiada publicidad, y lo que no sé si hay 3.000 viviendas disponibles en la región de Murcia. O sea que podemos tener un problema también de falta de oferta, de falta de producto. ¿No? Todo el resto de temas tenemos que trabajarlos también. Buenos días, consejero. Mi pregunta va a raíz que nosotros como promotores, la banca nos exige que tengamos aproximadamente el 70% vendido antes de empezar. También exige que el cliente nos entregue ese 20% durante el transcurso de la obra para garantizar la promoción. ¿Se van a adelantar ese tipo de líneas o de ayuda previo al contrato de compraventa, o es solamente una vez terminado el edificio las viviendas que nos queden sin vender? Porque creo que eso es importante. Por un lado, para garantizar a la banca que hay un respaldo por parte de la comunidad autónoma, y por otro, para garantizarnos a nosotros la ejecución de la obra. Bien, como hemos dicho, esto se aplica a viviendas sobre plano, o sea, no tiene que estar terminada la promoción para poder aplicar esto de los avales. Y como estamos cambiando las reglas de juego o las condiciones de funcionamiento actuales, pues seguramente nos tendremos que recolocar todos. O sea, me refiero a la práctica habitual que se hace ahora mismo, en la forma en cómo tenéis vosotros de vender las promociones, incluso en la forma en cómo tenéis de financiar las promociones, pues habrá que recolocarlas ahora a la vista de estas nuevas circunstancias. Yo no te puedo contestar esa pregunta, porque es una cuestión de qué es lo que están exigiendo las entidades a los promotores. Pues ellos verán las entidades. Lo que sí te puedo decir, y esto, bueno, hay entidades aquí representadas y en un momento pueden hablar ellos también. Lo que te puedo decir es que las entidades siempre han mostrado su absoluta colaboración con esta medida. Se han mostrado muy favorables y de hecho han impulsado también mucho, muy especialmente el Banco Santander, y lo tengo que decir así. O sea, el Banco Santander hemos tenido reuniones a muy alto nivel organizadas por la Asociación de Promotores, en la que ellos mismos nos decían, oye, lo que haga falta y cómo haga falta, ¿no? Porque realmente era una línea estratégica para ellos. También CaixaBank y otras entidades se han, bueno, prácticamente todas, ¿no? se han mostrado muy favorables. Pues yo entiendo que ahora tocará sentarse con ellas a recolocar, ¿no?, cómo se hacen las condiciones que se le ofrecen también al promotor. Yo creo que partiendo de lo troncal, que es que todo el mundo gana, tenemos que ser capaces de poner los caminos que funcionen, ¿no? O sea, parece absurdo que si una entidad bancaria, imaginaos una promoción de 20 viviendas, si la entidad va a poder vender 20 hipotecas en esa promoción, que a día de hoy no puede venderlo, pues parece un poco absurdo que no financie el promotor, porque entonces, en fin, ¿no? Entiendo que tendrá también, digo, entiendo, no sé, que te contesten ellos, ¿no? Pero entiendo que tendrán que dar. Y desde luego la Administración, si nos tenemos que sentar y sentaros juntos en una mesa, os sentamos y lo vemos, ¿no? Para afinar este micro detalle. Para mí lo importante era el camino, ¿no? Que el camino lo tengamos claro, y ya digo, yo creo que las entidades se han mostrado muy colaboradoras, de verdad, desde el principio, y además muy interesadas. O sea que
¿vale? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, habéis hecho, primera pregunta, números sobre el posible valor en venta de estas viviendas protegidas con respecto a las viviendas clásicas libres. ¿Habéis pensado si va a haber diferencias, si el módulo o la aplicación de los precios máximos de venta, qué relación van a tener, según vuestros cálculos, con respecto al precio de vivienda libre? ¿Qué disminución, qué porcentaje, qué límite es el que queréis plantear? Eso lo primero. Y el segundo es, al final, nos acordamos, los que ya no somos tan jóvenes, que las ayudas antiguas estaban desde el 90% de exención del valor de la licencia hasta la bajada de los tipos de interés en aquellos acuerdos que hacía el Gobierno central y luego incluso las subvenciones. Esas tres que había antes parece que se van a quedar en la facilidad del aval, que no es poco, pero es eso. No hay prevista otro tipo de ayuda, además de las posibilidades de este aval para la entrega inicial. ¿Contesto de la primera? Pues en relación con la primera pregunta, nosotros tenemos unos módulos por metro cuadrado, ¿no?, construido, y tenemos unos coeficientes que se sacaron en abril de 2019, creo que se publicó una orden del consejero que establecía esos módulos por metro cuadrado y unos coeficientes correctores en base a unos coeficientes que también tenía el Colegio de Arquitectos. Se ponderaron en función de la localización de las promociones y de las calidades, y en función de eso se establecieron los precios máximos de venta que podrán tener cada vivienda en función de la superficie útil, ¿no? Lo que no tenemos equiparado es a los precios de la vivienda en el mercado libre, porque habría que identificar el núcleo concreto, el precio de venta máximo que tiene esa vivienda libre en esa zona concreta y equipararlo con el de la vivienda protegida. Al final, los precios, no sé si hablamos de Murcia ciudad o de toda la región, van cambiando mucho en función de la zona, o bastante, no mucho, y tendríamos que equipararlos con cada una de las zonas. Se podría comprobar en función de la superficie útil y estos módulos que tenemos que limitan muy bien las zonas. Al promotor le estás pidiendo una serie de condiciones, tienes que cumplir esto y cumplir esto y cumplir esto, y tiene que tener la holgura de que eso le merezca la pena, porque si las obligaciones, digamos, que son mayores que las ventajas, voy a intentar seguir con la vivienda libre, que no es lo que se pretende o no es lo que se quiere potenciar la otra vivienda. Pues efectivamente, esos son lo que decía yo antes cuando hacía el símil de la churrera, pues esos son los tornillos que tenemos que afinar ahora, ¿no? O sea, digamos que hemos construido la máquina y ahora lo que hay que afinar es precisamente eso. Y además, para mí, como lo que está diciendo José Francisco, no es fácil hacer un análisis en frío, porque el precio de la vivienda, el mercado es un mercado súper dinámico, y además muy localizado, y no es fácil abarcarlo a la región completa. Es más sencillo lanzar el modelo y que sea la propia iniciativa privada la que nos vaya planteando cuáles son los problemas y de qué manera, oye, y si tenemos que retocar los precios, se retocan, que eso no va a ser un problema. O sea, digamos que lo gordo ya está hecho, ¿no? Entonces, claro que sí. Y luego la segunda cosa que decías, pues también eso es una segunda etapa. Antiguamente había todo un conjunto de incentivos a las viviendas protegidas. Nosotros, el aval no tiene nada que ver con la vivienda protegida, el aval es para todas las viviendas, o sea que no es solo para la vivienda protegida. Sí nos hemos planteado, lógicamente, empezar a rescatar figuras antiguas de ayuda a la vivienda. Yo de primera no soy demasiado partidario de ellas, pero eso no quiere decir que me cierre a estudiarlas, ¿no? Hemos querido construir el modelo de vivienda protegida, hemos querido dar ese tipo de facilidades, limitar los precios. Sobre todo, para mí, el gran valor añadido que tiene este modelo ahora mismo es la puesta en valor de suelo, y va un poco enganchado con lo que decía Alfonso, ¿no? Que los precios solo tienen que bajar porque es que hay mucho suelo disponible para vivienda protegida y tú lo sabes. Que eso se pueda complementar con otros incentivos, sin lugar a dudas. Y tendríamos que ver ya de qué manera, qué incentivos son los mejores, si son fiscales, si son subvenciones, en fin, cómo son. Y también nuestra disponibilidad presupuestaria, que como sabéis, somos la comunidad autónoma peor financiada de España, y nuestras disponibilidades presupuestarias, por eso hacemos estas piruetas. Porque al final, en vez de gastar dinero propio, lo que hacemos es intentar eliminar barreras y hacer otras cosas mucho más creativas, ¿no? Pues si tuviera yo 300 millones de presupuesto, pues estaría demasiado ocupado en gastármelo. Entonces, como no tengo, pues me dedico a eliminar barreras, ¿no? Pero no nos negamos en absoluto, todo lo contrario, vamos a estudiarlas y en la medida de lo que se pueda, claro que sí. Sí, buenos días a todos.
Bueno, no cabe duda que la medida va a ser un éxito, ya fue un éxito en años anteriores, ya el ICRE financió con el 20% en operaciones de compra-venta con las entidades, con convenios y con avales que eran bastante económicos. Yo creo que una medida que tiene que cada ejercicio, cuando se hagan los presupuestos, tenerse en cuenta, o sea, no que venga para quedarse, porque evidentemente, como bien animó el consejero, el proceso de la promoción y de la construcción es largo, podemos estar hablando de 12, 18 meses para entregar viviendas nuevas. Entonces, pues bueno, aunque las entidades pueden estar en paralelo con las promotoras para bueno, buscar fórmulas de financiación, como decía Salvador, pero es verdad que también las condiciones de ese comprador, aunque cuando hablábamos, como el ejemplo de Enrique, de funcionarios o gente ya fija, no tienen por qué cambiar, pero sí que a la hora de entregarle esa vivienda o ese aval han podido cambiar las condiciones y esa capacidad de pago que se haya venido abajo. Por eso, lo que ahora podemos estudiar en 2 meses, en 12 o 14 meses, esa situación ha podido cambiar. Por lo tanto, tenemos que ir ejercicio a ejercicio teniéndolo en cuenta. Bueno, un apunte también, como decía el compañero, ya esto solo lo dejo por las siguientes reuniones con el Ministerio y con el Estado, es el IVA. El IVA lo tenemos ahí un poco, que siempre lo damos como que entra en el menú, pero también para la vivienda de régimen general, que se debe estudiar el que puedan ayudar un poco a bajarlo. Anteriormente también funcionó y bueno, yo creo que es una parte importante de la compraventa que si se baja, pues bueno, se puede ayudar a ese incentivo. Y bueno, por último, aunque hay medidas como una inmobiliaria, la oficina profesional, que también se ha impulsado desde la asociación, que está funcionando perfectamente, pero bueno, a ver si también en paralelo y para ayudar a incentivar la vivienda protegida, podemos, en colaboración con las asociaciones, con la administración local, que para esa agilización de licencias y bueno, y documentación en general, si ahí se le puede dar un poco de cariño, ¿no? Perfecto, gracias. Muchas gracias. La medida de los avales ha venido para quedarse, o sea, eso lo digo así. Además, con lo que nos ha costado sacarla, o sea, la vocación es quedarse. Encima, el gasto presupuestario que supone es muy pequeño en comparación con el beneficio que da, y por si fuera poco, es que encima nos sirve para recaudar nosotros también, con lo cual, o sea, lo digo, eso no creo yo que haya ningún problema presupuestario, igual que digo que estamos muy mal financiados, también digo que gracias a esto nosotros recaudamos también, con lo cual, y de hecho eso fue lo que utilizó José Ramón para convencer al consejero de Hacienda. En cuanto le hizo los números, el consejero de Hacienda, vamos, se le hacían los ojos chiribitas, ¿no? O sea que en ese sentido la medida ha venido para quedarse. Yo he dicho que tenemos en el presupuesto de este año 1 millón de euros y no vamos a gastarlo con toda seguridad, porque el gasto presupuestario se produce cuando se produce el impago y no es normal que a uno le des una hipoteca y se produzca el impago a los 2 meses, ¿no? Lo normal es que tarde bastante tiempo, con lo cual por ahí yo no veo problema en cuanto a la dotación presupuestaria. Veo el problema, y lo he dicho con total sinceridad y claridad, y no penséis que estoy haciendo politiqueo, sino que es una realidad, de donde está la sombra está en el Ministerio de Hacienda. Y sobre todo porque el Gobierno actual ha demostrado claramente su intención de centrarse 100% en el alquiler y no quieren ir a hablar de compraventa de viviendas. Y a mí esto me lo ha dicho gente del Ministerio, o sea, me lo han dicho a la cara, ¿no? Que han dicho, o sea, esto es fomentar una burbuja inmobiliaria y no nos gusta nada. Digo, bueno, aunque no os guste, lo vais a hacer, ¿no? Entonces, por eso decía, y os pedía colaboración para que entre todos, si queremos, pues eso, satisfacer las necesidades reales del ciudadano, que muchos de ellos quieren comprar, a los de alquiler también. Pero los que quieren comprar, pues oye, vamos a ayudarles, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos a eso. En la parte de las agilizaciones administrativas, yo creo que lo he dicho varias veces a lo largo de nuestras... Lo hemos dicho los dos a lo largo de las intervenciones. Eso es un pilar fundamental de nuestra acción política desde el día que llegamos. O sea, nosotros disolvemos todos los trámites que podemos y tenemos batallas diarias con todos nuestros servicios jurídicos para que, manteniendo la garantía jurídica, no se sobreprotejan los trámites y se sobrepapeleen, ¿no? Hemos hecho tramitaciones telemáticas. Este mismo decreto de vivienda protegida nos hemos cargado un montón de trámites que había, que hemos considerado que eran absurdos, y por tanto eso es una acción política que hacemos, te lo puedo asegurar, diariamente, y en la que invertimos muchísima energía. La parte de ayuntamientos, ahí ya discrepo un poco, en el sentido de que otra de nuestras líneas políticas es que los ayuntamientos son soberanos. Y aunque es verdad que en otras épocas la comunidad autónoma hacía un poco de papel, no se llama protector o vigilante de los ayuntamientos, nosotros no nos gusta hacer eso. Nosotros, el urbanismo de los ayuntamientos, nosotros ponemos las condiciones de contorno, oye, y luego si resulta que hay un ayuntamiento que tarda 1 año en dar licencia,
pues creemos que el libre mercado penalizará a ese ayuntamiento y los promotores o los inversores se irán al ayuntamiento al lado, que en vez de tardar 12 meses, tarda 4, o 3, o 2, o 1, o ninguno, que es lo que tendría que ser. Efectivamente, la iniciativa que habéis hecho en el Ayuntamiento de Murcia de la oficina profesional me parece brillante y eso hará que Murcia compita mejor con otros ayuntamientos limítrofes. Entonces, si otro ayuntamiento de alrededor, no quiero decir ninguno, ¿no? Pues resulta que tarda más tiempo, oye, pues... Y es que nosotros creemos en ese libre mercado y, por tanto, creo que no es bueno que la comunidad autónoma esté metiéndose en ese territorio. Los ayuntamientos son autónomos, y esto tengo muchas discusiones con mucha gente de esto, porque muchos nos piden como amparo, ¿no? Es que el ayuntamiento mío no funciona, en muchos temas, no solo en este. Y ahí a todos les decimos lo mismo. No, los ayuntamientos tienen su competencia, tienen su responsabilidad, el urbanismo es cosa de ellos, la licencia es exclusiva de ellos y nosotros ahí no nos metemos. No lo puedo coger. Hola, buenos días. Me solidarizo con vuestra felicitación comunitaria y propongo primero qué propongo y después lo justifico. Vamos a ver. Históricamente el módulo VPO ha ido por superficie útil. Entiendo que por el espesor de los aislamientos perimetrales, por las normas acústicas, térmicas, por una serie de cuestiones, porque los tabiques ya no son tabiques, que son tabicones, etcétera, etcétera. La superficie ha ido disminuyéndose muy peligrosamente en el sentido financiero hacia la superficie construida y, como bien saben los promotores, yo soy técnico, yo no soy promotor. Bueno, aparejador y arquitecto. Entonces, como bien saben los promotores, lo que le pagan a los constructores son superficie construida, ¿no? Por tanto, si lo que le pagan a los constructores es superficie construida, quizás es el momento de cambiar el módulo de VPO y en lugar de tener la referencia de superficie útil, poner referencia de VPO superficie construida. El que compra una vivienda de VPO compra, yo siempre lo he dicho, un trocito así de ascensor y un trocito así de escalera. Y tanto trocito, resulta que, lógicamente, en el camino que Mariano antes ha apuntado, para hacer comparable o hacer cuadros comparativos con cierta fiabilidad, debiéramos ir a que la superficie del módulo de vivienda protegida, que al final VPO es vivienda protección oficial, estamos siempre diciendo lo mismo, de diferente manera, es luchar en el sentido que habéis también planteado en Madrid, en Barcelona o en Ceuta, en Melilla, donde sea procedente, no me voy a desviar por ahí, para que la propuesta es clara. El módulo de VPO debiera ser sobre superficie construida. En ese sentido, históricamente, ya hemos dicho que no pasaba nada cuando la superficie construida respecto a la útil era un 75, un 80%, incluso a veces un poco más, pero en este momento, insisto, la superficie construida es muy superior a la superficie útil. Y ahí es donde está la clave quizás para que la vivienda de protección oficial, vivienda protegida, como le queréis decir ahora, sea realmente rentable y se pueda equiparar y competir con la vivienda libre. Entonces, simplemente esa propuesta. Seguramente eso viene históricamente del MOPU del año 50, el año 40, el año 30, y entonces, claro, porque era, supongo yo, digo supongo porque no estoy seguro, supongo yo que era que había que venderle al que compra realmente los metros útiles y no los construidos. Pero insisto y termino. El constructor cobra por metro cuadrado construido. Los estudios de viabilidad normalmente se hacen sobre metro cuadrado construido. Por tanto, la propuesta, un poco idea, un poco que os transmito, sería que el módulo de VPO sea por metro cuadrado construido. Continuará. Bueno, levanto la voz. Te contesto yo, Pedro. En principio, el módulo tiene que ser superficie útil, porque si no viene desde la legislación estatal, ¿no? Pero tal y como sea, bueno, podemos solicitarlo, pero lo que está en nuestra mano y que puede ser una cosa que sea una realidad dentro de poco es el compromiso que nos está solicitando el presidente José Ramón Blázquez y el consejero de actualizar esos precios, esos módulos. Y sí que podemos tener en cuenta ese cambio de la proporción de la superficie construida sobre la útil para justificar ese aumento o ese cambio del módulo de precio de venta sobre metro útil. Justificar
pues todos los cambios de la normativa, del Código Técnico, las últimas modificaciones en cuanto a exigencias de instalaciones y demás, y además justificar cómo la superficie construida ha cambiado con respecto a hace unos cuantos años y supone un porcentaje mucho mayor, y que eso nos sirva de base para justificar ese ajuste del módulo de venta, que sería sobre metro útil. Pues no tenemos ni idea, me da la sensación. No. Pero el problema, Pedro, vamos a ver. Simplemente una cosa muy clara, y era que un comprador podía medir perfectamente la superficie. Claro, que a lo mejor era por garantía para el ciudadano, ¿no? En cuánta parte proporcional de ascensor, de escalera, etcétera, tenía que repercutir la medida. Decía, oye, pues es verdad, me faltan 5 centímetros, o está justa. Ese era el criterio. Yo, en cualquier caso, por ser operativos, es verdad que podemos solicitarlo al Gobierno central, igual que lo del IVA que han dicho antes, pero me vais a permitir que a mí me gusta administrar las batallas que tengo con el Gobierno central, porque al final, si no, luego nos acusan de que estamos todo el día llorando al Gobierno central, y no es esa nuestra intención. Yo prefiero concentrar los esfuerzos, y como aquí hay una solución, que es la que ha dado el director, que de alguna manera pues podemos hacer ese cómputo, ¿no?, de una forma y repercutirlo en el precio, pues yo, si me permitís, esa batalla prefiero no darla, y porque además entiendo que va a ser una batalla que le va a costar mucho trabajo. Y si encima tiene una justificación más o menos clara, como ha dicho Antonio, pues oye, yo para mí esa batalla no va. La del IVA sí, ¿no? Pero la del IVA también, ahí pues nosotros podemos hacer poco, porque además en las cuestiones impositivas, pues es que eso tiene muchas consecuencias detrás y es complicado. Entonces, bueno, pues yo creo que es mejor que hay la reivindicación desde la Asociación de Promotores, la región de Murcia, me consta que la hace también la Asociación de Promotores Nacional, y que además esa es una muy buena unión, que sé que tenéis vosotros, y ahí pues tampoco me gustaría meterme demasiado. En cambio, ya digo, a mí es que nos gusta administrar las batallas con el Gobierno central, porque llegamos a muchos acuerdos con ellos, aunque parezca mentira, pero también tenemos algunas reivindicaciones que consideramos legítimas, y a mí me gusta poner bien el acento en las que son legítimas de verdad, en las que podemos ganar. Buenos días. Bueno, yo también quiero felicitar a José Ramón Blázquez, a José Ramón Díez Ravenga, el consejero, y a Francisco Javier Lajara por la buenísima explicación y por estas iniciativas tan creativas que, por lo que estoy viendo, habéis sido casi líderes a nivel nacional. Yo un poco apoyo la pregunta de Mariano de la Villa, en el sentido de que una vez que estamos como asimilando esta propuesta muy interesante, y que yo creo que nos va a ayudar a transformar quizá o impulsar, o que el sector de la construcción y la promoción sea un motor palanca de la economía ante esta crisis sanitario-económico-social ya también. Quiero comentar la siguiente. Está claro que la gente joven se le está ayudando con esta iniciativa, y además muchísimo, ¿no?, porque efectivamente no tienen capacidad de afrontar esa primera entrada, ¿no? Se le está ayudando a los bancos, porque los bancos, uno de los negocios que tiene, pues son las hipotecas, se le está ayudando. Al promotor veo que se le está ayudando, pero se le está ayudando generando esa demanda. Entonces, bueno, vamos a empezar a andar, pero quizá habría que ayudarles un poco más también con otros incentivos para que realmente no dependan de ayudas a jóvenes y a los bancos, sino que ellos directos también, para un poco garantizar también esas promociones. Veo que la fusión entre esta iniciativa que habéis tenido y la del plan de vivienda que fomenta el alquiler, pues yo creo que sí que genera un libre mercado muy bueno para que la gente joven pueda decidir si quiere vivir de alquiler o quiere tener una vivienda en propiedad. Yo creo que eso lo veo fabuloso y ya se verá. Has comentado que sí que habéis hecho como un testeo de solicitudes de vivienda. No sé si os sería interesante, si no lo hay, el haber hecho como un cuestionario, un observatorio de la gente joven, a ver qué es lo que quiere, ¿no? O sea, no generarle nosotros la demanda, sino qué quiere la gente joven, ¿no? Independientemente de que ahora mismo, según lo que vemos, tenemos un abanico muy grande de alquiler y de obra nueva, de vivienda protegida, que no es vivienda social. Y al hilo de eso, y aprovechando que es para gente joven,
yo creo que tendríamos que aprovechar esta iniciativa tan buena como también una oportunidad. Y discrepo un poquito, no discrepo, pero no podemos evitar hablar de planeamiento, José Ramón, porque si hablamos del negocio de hacer edificios, tenemos que hablar del negocio de hacer ciudad. Y todos sabemos que la gente joven, yo creo que es el instrumento más potente para transformar ciudades, transformar barrios. Entonces, no puedo callarme y tengo que decir que hay que hacer alguna política que concilie ese liberalismo con un mínimo de regulación para que nos sirva de instrumento para equilibrar un poco el territorio. Yo creo que es una oportunidad única con esta facilidad que van a tener la gente joven. Yo creo que es fundamental y me remito a otras reivindicaciones parecidas que hemos tenido los arquitectos una vez que se han soterrado las vías del tren y vemos un territorio fantástico para con gente joven cambiar la ciudad. Muchas gracias, María José. Empiezo por el final, si quieres. Vamos a ver, que no hablemos en este foro de eso no quiere decir que no estemos trabajando en esto, que estamos trabajando y mucho. Y además, pero vamos a ver, yo lo que sí quería dejar bien claro en este foro son los cimientos, y perdonad que haga un símil de construcción, los cimientos de cuál es nuestra actividad política en esto, porque la política está muy denostada, pero nosotros tenemos unas líneas políticas muy claras que marcan unas directrices que eso nos permite aplicarla a cualquier ámbito. Entonces, cuando nosotros hablamos de libre mercado, cuando hablamos de no intervenir en el mercado, cuando hablamos de intentar satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos, de qué es lo que quieren, eso es aplicable a vivienda, que es lo que hablamos en este foro hoy, pero también es aplicable a suelo. Y, por tanto, nosotros ya estamos trabajando en nuevos modelos de suelo, en nuevas formas de hacer eso y, sobre todo, y la otra línea política que he dicho claramente hoy, que la de destruir, y es que perdonad que utilice verbos tan agresivos, pero la de destruir la burocracia. Eso son líneas que hacemos todos los días y la aplicamos no solo al tema de vivienda, sino también al tema de suelo. Lo que pasa es que yo entiendo que José Ramón lo que quería era acotar un poco, porque como nos pongamos a hablar de suelo, hacemos 3 foros como este. Oye, que podemos hacer otro, ¿no? Y otro día hacemos otro foro de suelo. También es verdad que los temas de suelo son un poquito más complicados y nos está costando un poco más de trabajo. Pero llegaremos y sacaremos medidas concretas y tangibles, que es lo que nos gusta contar nosotros, ¿no? En la parte de las ayudas, vamos a ver. Nosotros estamos ayudando a todo el mundo, porque es nuestra obligación como administración pública, a toda la cadena productiva, a todos los agentes que intervienen en el proceso de promoción de vivienda, incluso en el propio mercado de la vivienda, aunque no sea de promoción, incluso la rehabilitación y a todo. Efectivamente, desde la libertad de que cada persona elija si quiere vivir de alquiler, si quiere vivir de compraventa y si quiere vivir como quiera. Y cuando decía yo, Mariano, que no me terminan de gustar las subvenciones, es que si te das cuenta, aquí estamos ayudando a los bancos, sí. Lo que estamos haciendo es eliminar barreras, no estamos ayudándoles, no estamos dándoles ayudas. Yo no soy nada partidario, o nosotros en general, este gobierno, no somos nada partidarios de pasarnos con las ayudas, porque al final distorsionamos el mercado. Y entonces somos muy cuidadosos antes de coger un dinero público, que para nosotros es escaso, e invertirlo directamente en condicionar el mercado. Somos mucho más partidarios, como he dicho antes, de destruir barreras, de identificar barreras y destruirlas, y que sea la propia actividad, la propia dinámica del mercado la que potencie la actividad y la economía. Por eso, cuando hablaba de ayudas a vivienda protegida, que como digo, las estudiamos a partir de ahora, o sea, primero era cambiar el modelo, ampliarlo, ahora lo siguiente es ver qué más incentivos hace falta. Pero ahí hay que ser muy cuidadosos a la hora de diseñar los incentivos, porque de luego incentivos de ayuda directa a mí en principio me gustan poco. Porque al final lo que digo es que distorsionan y al final entramos en las discusiones de por qué menores de 35 y no mayores, y al final por qué esta renta y no la otra, y al final por qué esta ciudad y no la otra. Y al final nos metemos en situaciones que además no son buenas, porque luego quitas el incentivo y entonces acaba la demanda. Entonces yo prefiero impulsar el mercado desde dentro para que sus propias dinámicas se retroalimenten. Y para eso lo que hay que hacer es eliminar barreras y fomentar el libre mercado, que es una herramienta estupenda si se conoce bien. Y por eso ponía el ejemplo del precio de la luz. El precio de la luz es relativamente sencillo mantenerlo contenido. Lo que pasa es que este gobierno no tiene idea de cómo hacerlo. Y entonces tiene tendencia a meterle trabas, a meterle no sé qué, y ha llegado al sumum, que es decirnos a nosotros cuándo tenemos que utilizar los electrodomésticos, que me parece una burrada. Pero es que con el tema del precio de alquiler es 3/4 de lo mismo. Hay formas de conseguir que el alquiler esté contenido, hay formas de identificar los lugares donde se tensiona y hay formas de destensionarlo. Mucho más prácticas y más útiles que llegar ahí por decreto de ley y decir el precio de alquiler máximo es este y hasta que revientas el mercado, fastidias a los que ofrecen las viviendas en alquiler y te lo cargas entero. Entonces,
Ahí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de poner esos incentivos. Ahora bien, lo vamos a poner, vamos, no tengo la menor duda. O sea, ya que hemos hecho este modelo, o sea, digamos que, por hacer un símil un tanto ingenieril, que es lo que me gusta a mí, pues estamos poniendo la carretera, ¿no? Ahora hay que elegir bien los vehículos y ahora hay que empezar a ayudarles a darle combustible ya que transiten. Y por eso, en parte, estos foros son tan útiles, y se lo agradezco tanto a José Ramón, porque esto solo se hace bien si lo hacemos en continuo diálogo. Y solo se hace bien si yo recibo todo, o sea, si yo me refiero, si nuestro equipo recibimos todas vuestras inquietudes. Porque de esa manera nos vais anticipando los problemas que van a salir y vamos probando y vamos viendo y vamos afinando. Yo entiendo que a veces esto impacienta, ¿no? Porque es un proceso, pero bueno, es que la gestión es así, ¿no? La gestión política es así, tenemos que ir construyendo las cosas y afinando y no metiendo grandes gambas, porque vamos, lo que sí que no querría yo bajo ningún concepto es distorsionar más todavía el mercado de la vivienda y cargármelo. Lo contrario, nosotros lo que queremos es facilitar la actividad y al final, con esos objetivos tan claros, que son la luz que guía el camino, ¿no? Que es poner viviendas en el mercado y conseguir que todas las familias puedan acceder a ellas. Entonces, ese es un poco el planteamiento. No obstante, ya digo, o sea, es que no me ha terminado de gustar eso de ayudas a unos, ayudas a otros, ayudas a otros. No, yo ayudo al mercado completo porque yo tengo una obligación de interés público y para mí el interés público en este caso es poner viviendas a precios asequibles a todos los segmentos sociales. Y tenemos un montón de políticas, y no las cuento todas porque os dormiría, pero tenemos un montón de políticas en cada uno de los estamentos sociales y en cada una de las acciones. En alquiler, en venta, en pueblos grandes, en pueblos pequeños, para gente solvente, para gente menos solvente, para vivienda social, para chabolistas. Es que tenemos un montón. Más luego el plan de vivienda, que además viene muy condicionado por el Estado. Yo quería solo añadir que por supuesto que vamos a hablar de suelo, María José, por supuesto, pero es un tema tan importante y que nos preocupa tanto que mezclarlo con la jornada de hoy no tenía mucho sentido. Es decir, la jornada de hoy tiene mucho contenido, haremos una jornada, ya lo hablaremos, y atacaremos el tema del suelo y hablaremos de él, que da para mucho. No, en absoluto. No. Sin lugar a dudas, pero el enfoque nuestro, y por aclararlo, desde luego no lo consideramos como cosas separadas, porque no lo son, porque forman parte de la misma cadena. Como bien dice José Ramón, en la parte de suelo da para un debate intenso, que además queremos que se produzca, porque en esos debates enriquecen las medidas que hacemos, y seguramente más de un debate, y más de dos y más de tres. Y cuando yo digo que el ayuntamiento es soberano, eso no quiere decir que nosotros no podamos darle herramientas a los ayuntamientos para hacer las cosas mejor. Y sobre todo donde nosotros sí tenemos mucha capacidad y la vamos a ejercer es en el modelo. O sea, me explico. Yo prefiero no entrar en el microdetalle de la licencia, que no es competencia mía, y que al final estoy invadiendo competencias de otro, que las marca nada menos que la Constitución, no yo. Pero en cambio sí puedo hacer dos cosas potentes. Una, establecer un modelo que sea más ágil, más flexible y que complemente estas medidas, y ahí es por donde vamos. Y puedo hacer otra cosa, que es hacer difusión. O sea, yo soy mucho más de convencer que de vencer. Entonces, en lugar de meter mis narices en los ayuntamientos y obligarles a hacer cosas fuera de mis competencias, pues yo prefiero decirles, mostrar todo lo positivo que tienen las líneas de trabajo que nosotros estamos planteando, y el que sea inteligente que se meta, y el que no le guste pues que no se meta, y el que sea radicalmente ideológico pues que se quede con su ideología y que sus ciudadanos disfruten lo votado. Lo digo con toda claridad. Es curioso porque a nosotros nos ha pasado que hemos visto ayuntamientos en los que el alcalde es un idealista, y se pone idealista y empieza a intentar aplicar el nuevo comunismo de la Unión Soviética y se acaba cargando el pueblo. Pues oye, yo voy a entrar ahí a intervenirle. Ahora yo le voy a decir, mira, este modelo es muchísimo mejor, y luego el pueblo será lo que elija. Porque es que eso es la libertad, María José. Entonces, la libertad la tenemos que llevar a todos los niveles, también a ese. Bueno, quiero ser breve porque ya, como se suele decir, estos señores querrán acostarse. Agradecer el camino iniciado y lanzar simplemente un mensaje, continuando un poco con la línea de Salvador, y es el compromiso. El compromiso es evidente por parte de la Administración, son hechos. El compromiso es evidente por parte de la asociación. De hecho, José Ramón, tendríamos que poner comprometidos con el presente, más que con el futuro. Y es evidente el compromiso de las entidades financieras para que nuestros proyectos vayan adelante. Ahora, me imagino que será motivo de conversación en futuras reuniones, ¿cuál es el compromiso
del adquiriente que se le está dando el 100%. Porque eso nos puede conllevar a que haces una promoción y que al terminar la promoción resulta que como no había nada más que, bueno, tal, no me ha costado ni un euro. Pues mañana me voy porque resulta que la de al lado me gusta más que esta. Simplemente es una realidad que a lo mejor no es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que el compromiso muchas veces pues falta, y cuando es gratuito, no quiero decir que haya que tal, que es una ayuda, que estamos todos convencidos. Yo creo que es un mensaje que al menos algo hay que contemplar para que esa persona no tuviera la capacidad de poder adquirir otra en la casa del edificio de al lado, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y simplemente quizás no es lo agradable de escuchar, pero sí es lo que al final el día a día nos determina que el compromiso mostrado por todos, incluso por todos, el que adquiere también tiene que adquirir un compromiso. Bueno, yo antes de que a lo mejor quiere contestar CaixaBank, ¿no? Aprovechando que está aquí, pero yo te digo así de primeras que se me ocurre que el compromiso que tiene el adquiriente, vamos a ver, cuando se financia una vivienda, se financia la vivienda que le estás vendiendo, no se financia así al aire, ¿no? Y luego el compromiso que adquiere que tiene el adquiriente, yo siempre cuento cuento un chascarrillo, y es que cuando uno se casa de verdad es cuando se casa con el banco, no cuando se casa con su mujer, porque fíjate, es el compromiso que adquiere gordo, porque yo entiendo que cuando uno firma una hipoteca, ese compromiso es mucho mayor que el del matrimonio. Por tanto, creo que bastante compromiso tiene, ¿no? Y tiene un compromiso de pagar todas sus cuotas y de pagar esto. Yo decía antes que seguramente esto vamos a tener que recolocar ahora, ¿no? La práctica habitual de la forma en que se hacen las compraventas, pues seguramente ahora tenemos que recolocarla. Pero bueno, es cuestión de sentarnos y afinar, ¿no? No obstante, si CaixaBank quiere decir algo. Yo al hilo de lo que comentaba Salvador, y un poco para dar solución a este tema, a mí se me ocurre un tema, y es el siguiente. Que yo sepa, y no estoy totalmente puesta en el tema de cómo se va a sacar el aval en principio se haría efectivo en el momento en que se firmara la operación hipotecaria, ¿no? Eso ya es una vez que ya está construida la vivienda. Y efectivamente el compromiso del comprador, entre comillas, no existe hasta ese punto. Sin embargo, la vivienda ya está construida, el dinero por parte del promotor está puesto, el dinero por parte de la entidad está puesto y el comprador de momento no tiene ese compromiso, tiene un contrato con el que a priori no ha puesto un duro, ¿vale? Si ese aval se hiciera efectivo en el momento en que tú firmas el contrato de compraventa sobre proyecto, puedes hacer un préstamo con el aval a inicio, cuando firmas el contrato, con ese importe el promotor ya tiene garantizado ese 20% que necesita para poder empezar a fabricarla, a construir la vivienda, y el comprador ya tiene un anillo con el banco. Entonces, en ese momento, ya de alguna manera ya tiene un compromiso. Empieza o bien a amortizar o en carencia, pero ya empieza a pagar intereses. Ya tiene, de momento, ahí ya un compromiso con ambos, con el promotor y con el banco. Y a los 2 años, a los 18 meses, cuando está construida la vivienda, que ya hay un contrato de compraventa en firme, una escritura y un préstamo hipotecario, de alguna manera se hiciera algún tipo de innovación, de manera que ese préstamo personal se convirtiera ya con el estandarte que en teoría se quiere dar forma ahora. Y de esa manera yo creo que se cerraría el círculo de que el promotor tuviera su 20% que lo necesita para la obra, porque si no es ponerle encima más cañicas en la rueda al promotor. La entidad desde el minuto cero cuenta con que ese comprador va a meterse en la vivienda, porque es que al final no es la primera vez que pasa, que a los X meses se han ido y se encuentra el promotor que se le han ido no sé cuántos compradores y el consumidor final o el comprador, pues está ya empezando o bien a amortizar o ya tiene su compromiso y está ya empezando a apostar por esa casa en firme. Bueno, es una idea. No, una idea, y te agradezco un montón. Perdona, José Ramón. Yo creo que precisamente el punto en el que estamos ahora mismo de tramitación administrativa, o sea, justo estos temas se están negociando entre el Instituto de Crédito y Finanzas de la Consejería de Hacienda, del Gobierno de la Región de Murcia, con las entidades financieras. Y yo creo que se está hablando precisamente de esto. O sea, yo creo que lo que están afinando es justo esto, ¿no? Yo ahí me pierdo un poco. Solo comentarte, yo hablé con el director del ICREF y hemos quedado en trasladarle todos estos puntos, y esa reunión que ha comentado José Ramón entre banca, promotores y consejería creo que es necesaria
porque todos estos temas que merecen darle una pensada, seguro que tienen solución, y una solución a lo mejor no demasiado complicada, pero tenemos que pensarlo antes y establecer el mecanismo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que tengamos esa reunión. Yo ya le he trasladado este tema, quedé con él en pasarle escrito un poco la problemática que vemos ahora mismo para que ellos lo estudien previamente, y a continuación nos sentamos y lo vemos. Yo creo que estamos justo en ese punto, ¿eh? Estamos justo en esa negociación de ver exactamente de qué manera se hace y cómo se le ponen patas a todo esto para que sea práctico para todo el mundo. Bueno, yo, si me permitís, creo que debemos ya dar por finalizada Yo seguiría hablando aquí muchísimo tiempo, pero creo que hemos dispuesto de más tiempo del que había disponible al principio, con lo cual, lo primero, daros a todos las gracias por estar aquí, darle las gracias al consejero y al director general de Vivienda por sus iniciativas y por venir a contárnoslas. Y bueno, y emplazaros a que volveremos a tener otras sesiones, hablaremos de suelo y hablaremos de muchos otros temas que nos preocupan. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos.